Buenas tardes. Vamos a poner el cierre hoy a este ciclo de 5 conferencias sobre geoestrategia que nos han ayudado y nos van a terminar de ayudar hoy con el último de los asuntos que es obvio que resulta muy atractivo, vista la afluencia de público. Voy a empezar, como siempre, con agradecimiento, y hoy está Manuel Ángel Castañeda aquí, muy especialmente al Ateneo por su disponibilidad siempre, por las facilidades que nos dan para hacer esto, por lo bien que gestionan estas conferencias. Ya sabemos que no solo están siendo un éxito de público presencial, sino también a través de las redes, gracias a la grabación de las mismas y a la difusión en directo a través de Internet. Quiero agradecer también al coronel delegado de Defensa, sobre todo a la vista de cómo ha sido el resultado, la extraordinaria selección de los ponentes, el apoyo que han dado desde la delegación. Y ya saben que esto es un mantra al equipo de Cultura, a Eva Guillermina, que hoy no ha podido venir y que se disculpa delante de todos, y a Sara López, la jefa de servicio, y a Merche Abelleira, que son las que han tramitado, las que han cargado con el trabajo farragoso administrativo de organización de estas jornadas. Como decía, cierre. Hemos tocado todos los palos. Hemos hablado de las fronteras, bueno, de la gran actualidad que en su momento, y ahora continúa siéndolo, pero entonces parecía incluso más palpitante, de la guerra de Ucrania. Hemos hablado de nuestros pequeños problemas con las fronteras al sur de Europa, que es el sur de España. Hemos hablado de lo que significa estar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y hoy vamos a hablar de China. Se me ha escapado una. ¿Qué conferencia se me ha escapado? Premio al final para el que recuerde cuál es la que no he recordado. El nuevo orden mundial. Florentino Portero me echa de aquí si no lo recuerdo. Efectivamente, el cómo está evolucionando el orden mundial y cómo el paradigma del mundo liberal, que creíamos que era exportable a todo el mundo, está temblando en estos momentos. Y ahora, como demostración de eso, vamos a hablar de la gran potencia emergente, que no cuadra precisamente con este modelo del liberalismo o de la política liberal, como la entendemos nosotros. Ahora voy a dar paso al coronel delegado de Defensa para que él dé paso al coronel Calvo, que tenemos hoy para rematar con el, insisto, buenísimo nivel de los ponentes de este ciclo, esta conferencia que espero que eche el broche de oro a un ciclo que creo que habrán disfrutado mucho y que pueden seguir disfrutando, insisto, a través de las redes, gracias al Ateneo. Muchas gracias, coronel. Pues con tu permiso. Buenas noches a todos. En primer lugar, y a fuera de ser pesado, me gustaría empezar por los agradecimientos. O sea, en primer lugar, al Ayuntamiento, que es el que nos facilita y que nos apoya para poder sacar adelante estas actividades de cultura de defensa, y con quien tenemos el respaldo permanente para esto y para cualquier cosa de las que estamos, de cualquier iniciativa de la Delegación de Defensa. Es extensivo, por supuesto, a Eva, que no está aquí, a Mercedes y al resto de tu personal. Al Ateneo, porque estamos como en casa. Manuel Ángel, estamos como en casa. Y sin ánimo de abusar de tu confianza, pero bueno, hemos tenido todo lo que hemos pedido y no se puede pedir más. Seguiremos contando con, si Dios quiere, con vuestro apoyo, porque es nuestro lugar de referencia. Por supuesto, a todos ustedes, porque son los que están dándole realce al ciclo, los que hoy están aquí, que han repetido, por lo tanto les ha llamado la atención y les ha gustado, porque la asistencia es voluntaria, por supuesto. Y a los que están en casa siguiéndonos, algunas de las conferencias están teniendo un éxito extraordinario. O sea, dice mucho de la actividad y de los conferenciantes. Y finalmente, bueno, pues a mi propia gente, al personal de la delegación, que son los que están también echándome una mano para que todo esto salga bien. Aparte de los agradecimientos, hoy cerramos el ciclo. A mí me ha sorprendido, soy el primer sorprendido, efectivamente. Las crisis en el mundo me han echado una mano para que esto salga bien. Es una desgracia, pero bueno, el éxito algunas veces se consigue de una manera un poco extraña. Yo llego a la conclusión, sin haber escuchado todavía lo que nos va a contar el coronel Calvo, que creo que dije el primer día que de aquí seguramente no íbamos a sacar respuestas,
Lo que sí tenemos son claves que nos permiten interpretar lo que estamos viendo. Tenemos claves que nos van a permitir, cuando leamos o veamos en la televisión, o cuando nos intenten manipular, cosa que hacen las partes en conflicto de una manera permanente, puesto que es una forma más de hacer la guerra, por lo menos tendremos algunas herramientas para no dejarnos llevar por donde ellos nos quieren llevar y ser capaces de interpretar lo que estamos viendo. Y es lo que se pretendía. Es muy difícil decir qué es lo que va a pasar en el futuro, porque eso no lo sabe nadie. De la primera conferencia, que fue hace menos de 2 meses a hoy, han pasado muchísimas cosas que no podíamos ni sospechar. No sospechábamos el primer día y hoy seguimos con las mismas. Y ahora nos van a hablar de China, del mar de China, y ayer mismo estaban ya allí, se estaba liando. Y eso se lo dejo ya al conferenciante, que nos dé alguna clave de eso. Por tanto, bueno, creo que ha sido útil y nos anima a volver a intentar, bajo esta perspectiva, llevar a cabo iniciativas de este tipo, actividades de cultura de defensa que hagan que la sociedad, que todos ustedes puedan ver el trabajo, puedan ver o intentemos que vean qué es lo que nosotros hacemos o para qué es lo que nosotros nos preparamos, que no es otra cosa que es esto, la defensa. Y ya termino y presento al conferenciante. Es el coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, José Luis Calvo Albero. Actualmente está destinado en la Secretaría General de Política de Defensa, en el Ministerio de Defensa en Madrid, como director de la División de Coordinación y Estudios, que es el departamento encargado de proponer y coordinar la actividad de los centros e institutos de estudios dependientes del mismo, y encaminada a la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el impulso de los estudios en este ámbito y en los de geopolítica prospectiva sobre la situación internacional de seguridad y defensa. Él está todos los días buceando en todos estos asuntos. Es su trabajo, es su día a día. Pero también les comento los destinos que ha tenido anteriormente para que nos demos cuenta de la calidad del conferenciante de hoy. Estuvo destinado en el Colegio de Guerra del Ejército Americano en Pensilvania, en Estados Unidos, como profesor de Teoría de la Guerra y Seguridad Nacional, en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea en Bruselas, en el Estado Mayor Conjunto en Madrid, y también fue profesor de Estrategia e Historia Militar en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, el español. Ha participado en operaciones en el exterior, en Bosnia y Herzegovina y en varias ocasiones, y en Afganistán. Es autor de La Doctrina Militar Terrestre Norteamericana, un libro que obtuvo el premio Hernán Pérez del Pulgar, y del libro 1809, La Campaña del Tajo, también en España. Coautor con Javier Jordán del Nuevo Rostro de la Guerra y con Félix Vacas del Conflicto de Chechenia, que recibió el Premio Defensa 2004. Fue también colaborador en la Enciclopedia del Arte de la Guerra, dirigida por Antonio Martínez Teixidó, y en el Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, coordinado por Javier Jordán. Además, es autor de numerosos artículos y otras publicaciones, habiendo recibido el primer premio revista Ejército de Tierra en 1999, en 2006 y en 2010. Para los que vestimos el uniforme, la verdad es que el coronel Calvo es extraordinariamente conocido, porque está continuamente en nuestras revistas especializadas de defensa, dando su opinión, su muy cualificada opinión. Y en mi caso, además, tengo el orgullo, la verdad es que ha sido coincidencia, también fue profesor mío en el curso de Estado Mayor, aunque yo no era de sus alumnos más aplicados, evidentemente. Por eso lo traigo a él y no hablo yo. Y con eso, mi coronel, es tuyo. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación y, bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Santander, muchas gracias al Ateneo y muchas gracias a la Delegación de Defensa por la organización de estas jornadas. Y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por tener la paciencia. Además, ya me han dicho que muchos han asistido prácticamente a todas las anteriores, ¿no? Bueno, hoy vamos a cerrar con China. Yo siempre que hablo de China empiezo diciendo que en realidad no sabemos mucho de China. No sabemos mucho porque culturalmente son muy diferentes,
porque el contacto que hemos tenido con la historia china ha sido muy puntual y ha ocurrido sobre todo en los últimos siglos, y porque además, por su propia naturaleza, el régimen chino es muy opaco, siempre lo ha sido. Ahora decimos, bueno, es un régimen comunista, el Partido Comunista, pues digamos que rige los destinos de China, pero antes, en la época imperial, también era tremendamente opaco. Entonces, muchas veces es difícil encontrar las claves de la política china, encontrar las claves de la estrategia. Sin embargo, sí que es cierto que ellos tienen una historia inmensa, extraordinaria. Es probablemente la civilización que ha durado más tiempo a lo largo de la historia humana, porque hace 2500 años China existía con unas pautas culturales muy similares a las que tiene hoy en día. Y a través de esos 2500 años pues han mantenido una civilización bastante homogénea, ¿no? Entonces, probablemente son la cultura que durante mayor extensión de tiempo ha mantenido sus constantes, ¿no? Y hoy en día pues se han convertido, no se sabe si en la primera o la segunda potencia económica mundial, la segunda, según como se cuente, su Producto Interior Bruto, ¿no? La segunda quizás la primera, y probablemente aspiran, aunque esto también es un misterio, no sabemos cómo aspiran ni hasta qué punto aspiran a convertirse en la gran superpotencia del siglo XXI. Entonces, bueno, a lo largo de esta conferencia voy a intentar explicarles un poco cómo se ha desarrollado todo esto, ¿no? Vamos a empezar hace 2500 años, vamos a empezar con la época de los reinos combatientes y con Confucio y con Sun Tzu, que son los que realmente empiezan a crear el pensamiento estratégico chino, pero nos iremos rápidamente hacia hoy en día, hacia la época actual, para intentar ver un poco las claves de lo que puede ser la estrategia china en el siglo XXI. Y tenemos algunas de ellas. Otras ya me oirán decir muchas veces, bueno, pues esto lo imaginamos, pero no lo tenemos muy claro, ¿no? Pensamos que será así, pero no tenemos tampoco una evidencia muy sólida. Bien, entonces vamos a movernos a lo largo de toda esta época. Hay 3 periodos que voy a tratar, muy brevemente los 2 primeros, luego me centraré en el último. El primero es la época en la que nace China, es hace 2500 años. Curiosamente es la época en la que nace también la civilización occidental, en Grecia, ¿no? Posteriormente en Roma. Hay pensadores como Confucio, como Lao Tse, y en la parte especialmente estratégica como Sun Tzu, que se convierten en la base del pensamiento político y también estratégico de China, y que hoy en día siguen teniendo importancia y siguen teniendo influencia. Quizá, como en nuestro caso, pues sigue teniendo influencia Aristóteles o Tucídides, ¿no? Que son los que han, de alguna manera, han marcado, bueno, pues lo que ha sido el pensamiento estratégico o el pensamiento filosófico occidental durante todo este tiempo. Hay otro periodo que es lo que llaman los chinos el periodo de la gran humillación, que es el siglo XIX, cuando hay un contacto real con el mundo occidental, y ese contacto es muy desagradable para China, porque realmente China se convierte en una potencia, no una potencia, en un país semicolonizado. Hay un momento en el que Gran Bretaña y las potencias occidentales no llegan a colonizar China como se coloniza África, pero prácticamente lo convierten en un estado vasallo, ¿no? Y eso es una humillación tremenda para China, porque una de las pautas de la civilización china es que ellos se han considerado siempre el centro y la vanguardia de la civilización humana. Esa idea que tenemos nosotros de que Occidente es la vanguardia, no, los chinos dicen, no, ustedes han sido la vanguardia unos siglos, nosotros hemos sido la vanguardia por milenios, y ahora lo que estamos haciendo es volver al orden natural de las cosas, ¿no? Es decir, a que nosotros volvamos a ser la vanguardia. Entonces, esos 2 siglos, el siglo XIX y principio del siglo XX, pues es un siglo de humillación y de reacción, ¿no? Reacción que se produce en el siglo XX, que se produce con la Revolución China y con la llegada al poder de Mao. Y por último, llegamos a la época actual, que es en la que me voy a extender más, que es cuando China renace, ¿no? Ellos lo ven como algo natural, y claro, China ha habido un momento de debilidad en el cual se nos han impuesto, pero realmente ahora tenemos la oportunidad de renacer, de volver a ser lo que fuimos y de convertirnos en la potencia que siempre hemos sido, ¿no? Bien, vamos a empezar por los fundamentos culturales. Esto es importante porque para entender la estrategia de alguien tienes que entender cómo piensa, tienes que entender en qué pauta se basa su cultura. En China lo primero que hay que decir es que en la cultura china lo más importante no es la libertad, como puede ser en la cultura occidental, o la justicia, como puede ser en el Islam, ¿no? En China lo más importante es la armonía, ¿no? El orden, que el mundo fluya de una manera ordenada, que no haya grandes sobresaltos y que la gente tenga oportunidad de llevar una vida razonablemente feliz, ¿no? Ese es el objetivo.
Que el dirigente sea un tirano no importa, siempre y cuando sea un tirano que sea capaz de establecer un sistema armónico, organizado, fluido y que permita a la gente, pues más o menos, vivir con sus necesidades satisfechas y en un estado, pues bueno, de armonía, de felicidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que proponían los dos grandes padres de lo que es la cultura china, que son Confucio y Lao Tse. Son también un poco opuestos, ¿eh? Y esa oposición es también parte de la cultura china, el yin y el yang, ¿no? La complementariedad de los opuestos. Confucio es un pensador que dice, el Estado, ¿cómo se consigue la armonía? Se consigue a través de la organización de la sociedad humana, y la sociedad se organiza alrededor del Estado, ¿no? Es similar a nuestros pensadores en eso. Lo que pasa es que el Estado tiene que estar gobernado por los mejores, ¿no? Tiene que estar gobernado por los más sabios, ¿no? Para que esa armonía se alcance. ¿Y cómo se consigue eso? Pues se consigue eso estableciendo un sistema funcionarial en el cual la gente pues accede a los puestos de poder, a los puestos de autoridad a través de un sistema de oposiciones, demostrando lo que sabe, demostrando que son sabios. Ellos inventan las oposiciones, y de hecho las oposiciones que tenemos en España todavía están basadas en el sistema chino, ¿no? Si querías ser funcionario en China y los funcionarios llevaban prácticamente lo que era el poder ejecutivo en China, pues tenías que pasar una serie de exámenes, tenías que estudiar una serie de textos, presentarte, y si aprobabas esas oposiciones eras admitido y vas ascendiendo en esa élite funcionaria, ¿no? Entonces, Confucio dice, no, una sociedad ordenada necesita un Estado bien dirigido, y para un Estado bien dirigido pues necesita que la mejor gente llegue al poder. Lao Tse es más anarquista, ¿no? Lao Tse dice, no, la armonía no se consigue integrándonos en el Estado, que es una cosa artificial que nosotros tenemos que crear. La armonía se consigue integrándose en la naturaleza. Es decir, el hombre alcanza ese estado de armonía, de equilibrio, si se integra en lo natural. Lo que pasa es que los dos al final te vienen a decir lo mismo, es decir, que las personas, los seres humanos, no alcanzamos la felicidad ni la plenitud por nosotros mismos, sino integrándonos en algo. Y esto es muy importante en la cultura china. La cultura china es colectivista, es decir, el hombre alcanza su plenitud y su felicidad si se integra en la sociedad, en el Estado, en la naturaleza, en el ejército, en una empresa. Ellos tienen un sentido colectivo. Yo alcanzo mi plenitud como persona si ocupo mi parte dentro de un conjunto mayor. No es como en Occidente, que bueno, alcanzamos nuestra plenitud como persona como individuos, ¿no? Nosotros rendimos culto a la libertad individual y al hombre que sea, o a la mujer que se hace a sí mismo, ¿no? En China no, en China tú te conviertes en persona plena integrándote en algo, ¿no? Y eso es importante para entender también, primero, su sociedad y segundo, su estrategia. El sistema funcionarial en China empieza en el siglo V antes de Cristo, está basado en la meritocracia y es muy importante también para entender China. China está gobernada por una élite muy grande de funcionarios muy bien formados, con todos los problemas y los beneficios que tienen las burocracias. Al final es una burocracia, es un estado burocrático. Y es curioso porque aunque China en teoría es un estado comunista, revolucionario, después de Mao, etcétera, etcétera, sigue siendo un estado confuciano. Sencillamente los cuadros del Partido Comunista han sustituido a los funcionarios confucianos. Pero dentro del Partido Comunista también se asciende por un sistema de meritocracia, por un sistema de méritos, en el cual tú vas ascendiendo en el partido hasta que llegas pues, a determinado nivel o llegas a la cúpula, ¿no? Entonces, esto es importante porque China, aunque ha tenido un emperador, y los emperadores, claro, según cómo era el emperador, según la personalidad que tenía cada uno, pues los funcionarios tenían más poder o menos, pero al final siempre se dependía de los funcionarios, ¿no? Los funcionarios de la corte central y los funcionarios de la periferia, que también es importante esta diferencia, ¿no? En China está la corte, que es donde está el emperador, que está primero en Xia y después en Beijing, y están los funcionarios regionales, los varones, ¿no? Esos existen también en China. Y esa tensión entre el centro y las provincias, entre el gobierno central y la periferia, está muy presente y está presente todavía, ¿no? Entonces es curioso porque incluso aunque China ha pasado por diferentes estadios políticos, ha pasado pues, del sistema imperial al nacionalismo y luego al sistema comunista, al final siempre acaba siendo lo mismo, se mantienen las pautas culturales. Un estado burocrático, gobernado por una burocracia elegida más o menos por un sistema de méritos, por un sistema de meritocracia.
Hay una época histórica en China que tiene mucha importancia para entender. De la misma manera que a lo mejor para entender España hay que irse a la Reconquista, probablemente, porque hay confrontación y a la vez una mezcla de culturas. En China hay que irse a la época de los reinos combatientes. La época de los reinos combatientes es en el siglo III a.C. China estaba por unificar. Existía ya un emperador, pero era una figura simbólica, ¿no? Y China estaba dividida en 7 estados. 7 estados que estaban continuamente en guerra unos con otros. Es un sistema en el cual se desarrollan mucho las pautas estratégicas de China, porque claro, cuando hay 7 potencias que están constantemente combatiendo unas contra otras, ¿qué pasa? Hay un equilibrio de poder. Cuando entras en guerra tienes que tener mucho ojo, porque si tú entras en guerra con tu vecino, todos los demás aprovechan que estás en guerra para atacarte a ti, pues estás en un momento de debilidad. Las alianzas y las contraalianzas son extremadamente importantes, más importantes que la guerra en sí. Es decir, antes de lanzarte a la guerra, mira a ver con quiénes están a tu lado y quiénes están del lado de tu enemigo, porque si no te puedes encontrar una sorpresa, que eres tú solo quien está haciendo la guerra contra 6. Las guerras deben ser cortas, porque si te empeñas por mucho tiempo en una guerra, te desgastas. Y si te desgastas, los demás aprovechan la oportunidad para atacarte. Es una situación estratégica muy delicada, ¿no? Y esto se mantiene durante siglos en China. Hasta que al final uno de los reinos, el reino de Qin, el que pueden ver a la izquierda del mapa, su líder, su rey, recluta un ejército inmenso y conquista a los otros 6 reinos y unifica China. Porque era el mandato que tenían los líderes chinos de la época y es el mandato que tienen hoy en día todavía, unificar todo lo que hay bajo el cielo. En teoría, las dinastías chinas tienen que unificar. Con eso no quieren decir que hay que unificar todo el mundo, porque a veces se interpreta, no, es que los chinos quieren unificar todo bajo el cielo, quieren que todo sea China. No. Unificar todo lo que hay bajo el cielo significa unificar todo lo que sea chino, porque ellos se consideran a sí mismos como el vínculo entre el cielo y el resto de la humanidad, ¿no? Pero ellos siempre han tenido esa idea de que China tiene que estar unificada y todo lo que tiene cultura china, todo lo que ha pertenecido a China, tiene que estar bajo el mismo poder, ¿no? Eso lo consigue el rey de Qin a finales del siglo III a.C. Pero esto tiene unas consecuencias y una influencia tremenda en la estrategia china, ¿no? Que ya no es una estrategia como puede ser la occidental, que es una estrategia muy agresiva, ¿no? En esta época, ¿quién tenemos nosotros de líder militar? Alejandro Magno. Una persona que arrasa Asia y llega prácticamente hasta la India, ¿no? Conquista un imperio enorme, muy agresivo, muy ofensivo, tomando siempre el liderazgo de sus tropas en batalla. Los chinos, sin embargo, son mucho más conservadores, ¿no? La guerra para ellos es más parecido a una partida de ajedrez, porque es un juego entre muchos. Alianzas, contraalianzas, guerras cortas, objetivos limitados, mucho cuidado de no desgastarte demasiado porque otros lo aprovecharán. Es otro tipo de guerra, ¿eh? Y entonces esto se mantendrá hasta nuestros días. En esta época, antes de esta época, en lo que los chinos llaman la época de la primavera y otoño, que es la época en la que vivió Confucio, hay un pensador que en realidad no sabemos si existió o no, o si es una leyenda, que es Sun Tzu. Sun Tzu escribe un libro, probablemente no lo escribió Sun Tzu, lo escribió una escuela de estrategas, de la cual Sun Tzu pues quizás era el maestro o era un estratega especialmente notable, ¿no? El arte de la guerra se llamaba el libro. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Se van a cualquier librería de aquí o de cualquier ciudad de España y se encontrarán el arte de la guerra, ¿no? Es el libro de estrategia más vendido de la historia. Es un libro muy cortito, 100 y pico páginas, ¿eh? Y es un libro de máximas. Hoy en día se utiliza no solamente en la estrategia militar, sino en la estrategia de negocios e incluso se utiliza un poco como libro de autoayuda, ¿no? Si lees el libro de la guerra aprendes un poco cómo enfrentarte a eso que es la vida. Sun Tzu lo que refleja es ese equilibrio de poder que había en la época de los reinos combatientes, es decir, sé prudente. Si vas a la guerra, primero sé prudente porque la guerra es una cosa muy incierta, muy costosa. Y entonces si vas a ella alocadamente, seguramente perderás o sufrirás unas bajas desproporcionadas. Tómate tiempo, entiende la situación, comprende la fuerza que tú tienes, la fuerza que tiene tu enemigo, no desperdicies recursos, trata de concentrarlos sobre los objetivos principales. Haz alianzas, no vayas solo, no te quedes nunca aislado, ¿no? Prepara las condiciones para la victoria antes de que empiece la batalla, es decir, cuando vas a la guerra ya tienes que ser más fuerte, ya tienes que tener más aliados, tienes que estar en mejor posición. No esperes a entrar en combate para tomar decisiones, tómalas antes, ¿no? Y usa la fuerza como último recurso. Utiliza la diplomacia, utiliza el soborno, utiliza la potencia económica, utiliza la información, trata de desacreditar al líder enemigo antes de entrar en batalla para que sus tropas
sientan la duda de si vale la pena o no combatir. Todas esas cosas tan modernas las decía Sun Tzu hace pues 2500 años. Y Sun Tzu ha tenido mucha influencia. Sun Tzu no era el único estratega de la época. De hecho, para ser funcionario en China había que estudiar 5 libros de estrategia. Y el arte de la guerra era uno de ellos. Lo que pasa es que los otros 4 han perdido bastante vigencia con el tiempo. Algunos de ellos pues hablaban de magia y de adivinación y cosas así. Mientras que el arte de la guerra pues era, digamos, más realista, ¿no? Era un libro de estrategia mucho más realista y ha perdurado a través de los milenios, ¿no? Entonces los funcionarios chinos, cuando hacían sus oposiciones, tenían una asignatura que era estrategia militar y tenían que estudiar esos 5 libros, entre ellos el arte de la guerra. Eso también es importante porque al final los ejércitos chinos no iban al mando de generales. Es una cosa curiosa, iban al mando de funcionarios. Entonces eso daba una forma muy particular a China de hacer la guerra. Es decir, los funcionarios iban a la guerra con su ejército, pero también iban con sus diplomáticos. Iban con un cofre de dinero para sobornar a las tribus bárbaras para que se fuesen de la frontera y no devastasen las ciudades fronterizas. Es decir, utilizaban la fuerza, sí, pero como último recurso. Si fallaba el soborno, si fallaba la diplomacia, si fallaba el asesinato y la subversión de los enemigos, entonces se iba a la guerra. Pero antes se empleaba todo lo demás. Luego China sigue una estrategia tradicional y esto lo sigue, eso es perfectamente identificable hoy en día. Es la misma estrategia del Imperio Romano, buscar fronteras seguras, ¿no? Roma se pasa siglos buscando fronteras seguras. En el año 390 a.C., los bárbaros galos invaden Roma, medio destruyen la ciudad. Los romanos tienen que pagar un rescate y Roma dice, esto no va a pasar nunca más, ¿no? A partir de ahora nos vamos a expandir hasta que lleguemos a fronteras seguras. Y las encuentran en el Rin, el Danubio, el desierto del Sáhara, el Cáucaso. Los chinos les pasa lo mismo. Ellos sufren incursiones constantes de tribus nómadas, que normalmente vienen de Mongolia, de Asia Central, y llega un momento que dicen, esto es una amenaza tremenda, entonces nosotros tenemos que expandirnos hasta que lleguemos a fronteras seguras. Las encuentran en el Tíbet, la zona montañosa del sur, en las selvas de Indochina, que van desde Birmania hasta lo que hoy es Vietnam, en el desierto de Gobi, al este, pero en el norte nunca llegan a encontrar del todo. Hay unas llanuras inmensas que se introducen en lo que hoy es Siberia y nunca llegan a encontrar del todo una frontera segura. ¿Qué hacen? Fabricarla. Es cuando fabrican la gran muralla, que en realidad no es una muralla, es un sistema de murallas, un sistema de fortificaciones, de acuartelamientos, de guarniciones militares, que cuando venían los bárbaros del norte, pues hacía un poco de defensa en profundidad para ir frenando su ataque y al final provocar un contraataque y destruirlos, ¿no? Pero la estrategia china siempre busca eso, siempre busca fronteras seguras, ¿no? Expandirnos hasta que llegamos a una zona segura, en la que estemos protegidos por un obstáculo natural o artificial, como es el caso de la Gran Muralla, del ataque de los bárbaros. Hay que proteger también las rutas comerciales, y eso China lo tiene siempre muy claro. Las rutas comerciales anteriormente iban por la ruta de la seda hasta Asia Central, ¿no? Y entonces lo que hoy es Xinjiang está lleno de guarniciones chinas, pero guarniciones chinas que se instalaron allí hace milenios. Combinar fuerza y diplomacia y, si la defensa falla, el último recurso de la estrategia china es la asimilación. Bueno, primero está la guerra de guerrillas, la guerra irregular. Cuando los mongoles invaden China, parte de los funcionarios chinos se refugian en el sur y organizan una insurgencia contra los mongoles. Pero si todo eso falla, al final la gran arma china es la asimilación. Cualquiera que invada China a los 2 siglos se ha convertido en chino. Es decir, la civilización china es tan potente que asimila a otras civilizaciones, ¿no? Entonces ellos utilizan esta estrategia que se llama la estrategia de la ameba, ¿no? Es decir, cuando entra alguien, lo fagocitas y lo digieres, ¿no? Y lo conviertes en parte de ti, ¿no? Entonces ese es el último recurso de la estrategia china, la asimilación. Utilizar la potencia de la cultura china, la solidez, para convertir al enemigo en parte de ti mismo, ¿no? En el siglo XIX es cuando se produce esa gran humillación que he comentado antes, las guerras del opio. Gran Bretaña ocupa puertos en China, entre ellos Hong Kong, con la idea de controlar lo que era el comercio del opio y también el resto del intercambio comercial con China, que era muy potente por aquella época. De hecho, los españoles, mientras tuvimos Filipinas, siempre mantuvimos un comercio bastante fluido con China, ¿no? De hecho, hay un momento en el que China llega a adoptar el dólar español como moneda oficial, moneda de referencia, ¿no? Moneda oficial de cambio. Pero los británicos en el siglo XIX dominan los mares, se han convertido en la primera potencia mundial y le ponen a China unas condiciones
draconianas que los chinos no aceptan, les derrotan en las guerras del opio y les humillan, ¿no? Porque hasta entonces China era la potencia, ¿no? Estaba rodeada de estados más débiles, en algunos casos vasallos. En el enfrentamiento con Occidente, China se da cuenta que se ha quedado atrasada, que los occidentales saben hacer la guerra mejor, están mejor organizados, tienen mejores armas, tienen una flota que China no tiene, y eso altera tremendamente el orden social en China. Lo altera de tal manera que hay una serie de rebeliones y de crisis internas. Está la rebelión Taiping, que es probablemente uno de los conflictos con mayor número de muertos de la historia, entre 20 y 40 millones de muertos en el siglo XIX. No lo conocemos aquí prácticamente, pero allí fue una tragedia tremenda. Y hay una serie de convulsiones que hace que los chinos empiecen a preguntarse, bueno, ¿qué legitimidad tienen nuestros emperadores que no son capaces de mantener la armonía? Porque esto en China es importante. Si mantienes la armonía es que eres un buen gobernante. Si no, es que no, el mandato del cielo no está contigo. Y entonces pierdes la legitimidad y es lícito derrocarte. Eso es algo que incluso los dirigentes chinos actuales lo tienen muy en cuenta, ¿no? Si se pierde la armonía, si hay caos, si hay desorden, si hay crisis económica, nuestra legitimidad estará en duda. Entonces, bueno, el sistema intenta modernizarse, cae la monarquía, cae el sistema imperial. Hay un breve periodo de un régimen nacionalista con Sun Yat-sen primero, Chiang Kai-shek después, y aparece ya el Partido Comunista, ¿no? De alguna manera los chinos intentan aprender de Occidente. Ellos se fijan mucho en los japoneses. Los japoneses se han convertido de un sistema feudal a un sistema semi-occidental en poco menos de un siglo, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, pues quizá tengamos que hacer algo parecido. Pero pronto se dan cuenta de que ¿para qué? Si ya al final esta gente lo que nos trae ya lo tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una civilización más antigua, más desarrollada, más sofisticada. Lo que tenemos que hacer es recuperarla, ¿no? El primer empujón o la primera contraofensiva viene por la revolución comunista, ¿no? La revolución liderada por Mao. Mao es una estratega, como estratega militar es curioso, porque él también cambia un poco el enfoque de la estrategia china. La estrategia china siempre había sido muy tipo Sun Tzu, muy tipo reinos combatientes, muy moderada, objetivos limitados, guerras limitadas. Mao lo que trae es asimilar parte de la estrategia militar occidental. Mao, por ejemplo, conocía a Clausewitz, organiza seminarios de Clausewitz cuando después de la larga marcha, cuando se refugia en las montañas y tal, él organiza seminarios de Clausewitz para que la gente sepa que hay otro modelo de guerra. Su jefe militar, que era el mariscal Chuté, se había formado en Alemania, conocía la doctrina alemana, conocía, pues bueno, también había estado en Moscú, conocían la doctrina soviética de la época y le da un poco un giro más agresivo a la doctrina china, la doctrina militar, que hasta entonces era muy conservadora, muy de estrategias indirectas. No, tenemos que aprender a hacer la guerra también al modo occidental. Lo que pasa es que Mao funde la tradición occidental con la oriental y aporta tres ideas que son esenciales en el desarrollo de la estrategia china. Primero, la guerra prolongada, que no existía antes. Sun Tzu decía que las guerras debían ser cortas. Mao dice, no, las guerras tienen que ser largas. ¿Por qué? Porque nosotros somos más y tenemos mayor capacidad de aguante que nuestros adversarios, ¿no? Nuestros adversarios se cansan y nosotros no. Entonces esto es una cosa que trae Mao nueva. De hecho, él escribe un libro que se llama La Guerra Prolongada, en el cual propone que a Japón, que por aquella época ocupaba gran parte de China, hay que derrotarlo en ese tipo de guerra prolongada, hay que desgastarlo, porque Japón tiene menos recursos que nosotros y no podrá afrontar una guerra de años, nosotros sí. Luego la guerra revolucionaria en fases, que esto es algo que van a imitar todos los movimientos revolucionarios del mundo, ¿no? La fase de subversión, de la subversión pasamos a la guerrilla, de la guerrilla pasamos a la insurrección general, de la insurrección general a la guerra convencional, ¿no? Es decir, las 5 fases de Mao. Y por último, la movilización popular total. Hasta entonces los chinos eran muy reticentes a movilizar, tenían muchísima población, pero para no romper la armonía no querían movilizar masas de población porque tenías que sacarla de su trabajo, rompías el orden social. Entonces los ejércitos chinos, pese a que China era muy grande, no eran demasiado grandes, ¿no? Mao dice, no, aquí hay que movilizar a todo el mundo, es decir, hay que utilizar los recursos humanos. Y además, todo el mundo es un combatiente. Si hay una guerra, los soldados hacen lo suyo, pero los civiles tienen también su papel. En las fábricas, dando moral a los soldados, en los campos, produciendo alimento, o incluso si ante una invasión enemiga, actuando contra el enemigo, atacando al enemigo en la retaguardia, haciendo emboscadas, matando a los soldados enemigos que estén aislados. Todo ciudadano chino es un combatiente.
Entonces Mao modifica bastante el carácter prudente, ¿no? Y esto se nota una vez que triunfa la revolución a partir del año 49. Hay una época en los años 50 en que China se convierte, bueno, se expande tremendamente, ¿no? Entran en Corea en el año 50 apoyando a Corea del Norte, derrotan a los norteamericanos, los obligan a moverse hasta el paralelo 38. Los norteamericanos no habían sufrido tantas bajas de la Segunda Guerra Mundial. Luego se recuperan y son capaces de estabilizar el frente, incluso de recuperar terreno, pero al principio para Estados Unidos es un shock. Invaden el Tíbet, hacen la guerra contra India en la zona del Tíbet. Una vez que han ocupado el Tíbet, entran en confrontación en la frontera con la India y la ganan también. Y utilizan una técnica muy agresiva, que no es típico de la estrategia china tradicional, ¿no? Una técnica de tropas muy ligeras que se infiltran, se mueven por la retaguardia, rodean las primeras posiciones y atacan lo que es la retaguardia enemiga, donde están las bases logísticas, donde están los centros de mando, ¿no? La estrategia del agua, que llamaba Mao, ¿no? Es como el agua que se va infiltrando por las grietas y al final lo inunda todo, ¿no? Entonces, durante un tiempo, los chinos se convierten en una potencia expansiva. Pero sí que es verdad que lo que tienen de éxito en lo militar lo tienen de fracaso en lo económico. Mao organiza un gran programa, que era el Gran Salto Adelante, que pretendía reformar totalmente la agricultura china, mover gente a las ciudades, crear una industria, y es un fracaso tal que hay millones de muertos de hambre, ¿no? Es decir, mucha gente se muere porque la planificación de las cosechas es absolutamente demencial, ¿no? Y no hay recursos en determinadas regiones, mueren millones de chinos, ¿no? Mao se da cuenta de que eso es un problema, de que el mandato del cielo ya no está con él, y lanza la Revolución Cultural. La Revolución Cultural es un intento de reafirmarse en el poder, ¿no? Es decir, bueno, hemos cometido un error tremendo, los chinos no me lo van a perdonar, pero antes de que eso ocurra, tengo que aumentar mi control con medios violentos, ¿no? La Revolución Cultural es otro desastre, porque al final mucha gente que había sido crítica con el régimen por los errores del Gran Salto Adelante, pues acaba en un campo de internamiento, acaba ejecutado, se pierde parte de la intelectualidad y de los cuadros de mando más competentes del Partido Comunista. Pero, en fin, Mao se queda en el poder, ¿no? Lo que pasa es que hay una parte del Partido Comunista que se da cuenta de que así no se puede seguir. Es decir, que si seguimos con los errores de Mao, esto va a acabar muy mal, ¿no? Y entonces, en el momento en que Mao muere, que muere en el año 76, pues Deng Xiaoping decide renunciar al comunismo formal, dice no. Además ya ven que la URSS empieza a estar muy debilitada y que el sistema comunista económicamente no funciona, dice vamos a mantener el sistema comunista, el Partido Comunista sigue al cargo de China, pero vamos a abrir la economía. No vamos a hacer una economía centralizada, una economía como la que quería Mao, porque no funciona. Vamos a intentar abrirnos un poco al libre mercado. Y en los años 80 es cuando esta decisión de Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, después de una serie de luchas internas por el poder, pues comienza la modernización de China. En el aspecto militar, China se da cuenta entonces, estamos ya en los años 80, 90, de que se ha quedado atrás en lo militar, de nuevo, ¿no? Hay tres acontecimientos que muestran a los chinos que militarmente están muy atrasados y que tienen que ponerse al día. Uno es la incursión de castigo que hacen sobre Vietnam en el año 79. Lanzan una incursión sobre Vietnam del Norte. Curiosamente, Vietnam era aliado antes, mientras combatía contra los americanos. Pero luego hay un momento en que Vietnam invade Camboya porque estaban allí los Khmer Rojos y a los Khmer Rojos los apoyaba China. En fin, un pequeño lío. Entonces China lanza una incursión de castigo sobre el norte de Vietnam que no le sale muy bien. Tiene muchas bajas, los vietnamitas reaccionan concentrando reservas y hay un momento que los chinos se encuentran, pues como se encuentra Rusia en Ucrania, rodeados, en mala situación. Lo que pasa es que los chinos son más inteligentes y en lugar de seguir ahí peleando hasta el último, se retiran y dicen que no vuelva a pasar esto, si no volveremos y os volvemos a castigar. Esto ha sido solo una incursión de castigo. Se retiran ordenadamente y ahí se queda la cosa. Pero se dan cuenta de que su ejército no funciona bien. Luego está la guerra del Golfo del año 91, la guerra de Estados Unidos y la coalición contra Irak, en la que se dan cuenta que hay un nuevo tipo de guerra, en la cual ya no funciona eso de las grandes masas de combatientes, las grandes masas de artillería. Hay armas inteligentes, hay sistemas digitales de mando y control, hay una inteligencia basada en cosas que ellos no tienen, y dicen, bueno, esto tenemos que ponernos al día. Y luego el remate es en el año 96, hay una crisis en el estrecho de Taiwán. Hay como ha ocurrido hace poco, lanzamiento de misiles, hay un momento en el que se piensa que China podría lanzar una incursión sobre Taiwán
Y entonces los norteamericanos meten al portaaviones Nimitz, el que se ve en la foto, lo meten por el estrecho de Taiwán con una escolta, y los sistemas de guerra electrónica norteamericanos ciegan todos los radares chinos. Todos los sistemas de radar chino que controlaban los sistemas de defensa antibuque, la aviación, quedan cegados, ¿no? Y entonces se dan cuenta y dicen, esto nos hemos quedado atrasados. Esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Tecnológicamente tenemos que ponernos al día. Entonces estos tres acontecimientos son los que deciden a los dirigentes chinos a que militarmente tenemos que hacer una transformación bastante radical. Se inicia una modernización en defensa, estamos hablando de los años 90, y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que reducir el ejército, porque tenemos un ejército inmenso, pero este ejército inmenso no nos vale para nada. Bueno, nos vale para proteger China, pero no nos vale para ocupar Taiwán, ni para actuar en el exterior, ni para combatir con una potencia tecnológica como Estados Unidos. Hay que modernizar y reducir la fuerza. De una fuerza de 7-8 millones pasan a 2 millones y pico, lo cual es bastante. Sigue siendo un ejército inmenso, pero bueno, ya es más manejable, ¿no? Hay una prioridad de la Marina y la Fuerza Aérea sobre el ejército, porque los dirigentes chinos dicen, ¿dónde están nuestros intereses? En la salida al Pacífico, en las rutas comerciales que van por el estrecho de Malaca. ¿Para qué necesitamos para eso? Una flota y una fuerza aérea que sea capaz de cubrir a la flota. El ejército de tierra está bien, pero lo necesitamos para la defensa. Entonces, tercera prioridad. Primera prioridad, desarrollar una marina de guerra y una fuerza aérea. Armas nucleares, en los años 60 ya habían desarrollado sistemas de armas nucleares. Lo que pasa es que ellos dicen, no vamos a gastarnos el dinero en miles y miles de armas nucleares porque no valen para nada. Nos hacen falta tener unos cientos suficientes para que cualquier adversario sepa que si nos ataca con armas nucleares, nosotros vamos a responder. Y de las 100 o 150 armas que lancemos llegarán 20 o 30. Pero eso es suficiente. ¿Qué presidente norteamericano va a aceptar que 20 o 30 de sus ciudades quedan reducidas a cenizas? ¿O qué presidente ruso? Ninguno. Entonces no hace falta tener 3.000, 4.000, 10.000 cabezas nucleares. Con 300, 400 nos arreglamos. Y eso nos permite ahorrar dinero para invertirlo en la parte convencional de nuestros ejércitos. Luego ellos crean un sistema de antiacceso de delegación de área, que luego lo veremos en detalle, ¿no? Es un sistema orientado a impedir que la flota norteamericana se acerque a la costa china y que las rutas comerciales chinas con el exterior puedan quedar cortadas por los norteamericanos. Luego lo veremos con más detalle. Y por último, lo que decía al principio. ¿Qué es lo vital para nosotros? Las rutas comerciales marítimas. El estrecho de Malaca por el sur y el mar de la China, que es el acceso al estrecho de Malaca. Eso es lo que nos lleva hasta Oriente Medio y el petróleo, África y las materias primas, Europa y los mercados, ¿no? Entonces tenemos que tener esa ruta abierta. El problema que tiene China es que tiene una salida muy difícil al mar. Ya vemos aquí que si quieren salir al Pacífico tienen que atravesar varias cadenas de islas, ¿no? Desde Japón hasta Taiwán, pasando por Filipinas, Borneo. Eso está lleno de bases americanas, que hay bases americanas y están puestas ahí con círculos azules en Corea del Sur, en Japón, en Okinawa, una gran base norteamericana, y en Guam, que antes era una colonia española. En Guam está la gran base norteamericana del Pacífico. Detrás están las islas Hawái, que es otra base todavía más potente, ¿no? Hay otras bases en Australia, que se ven allá en el fondo, y hay bases también en Singapur. Una base pequeña, pero donde hay 4 buques de acción marítima norteamericanos, desplegados para controlar el estrecho de Malaca. Entonces, ¿qué pasa? Que los chinos tienen malas salidas. Si intentan salir por arriba, por el mar del Japón, pues es una encerrona. Si intentan salir al Pacífico, se encuentran con la Ryukyu y Okinawa y los norteamericanos. Si intentan salir hacia el estrecho de Malaca, pues se encuentran con los estrechos de Malaca y la Sonda, y ahí están los americanos también. Entonces dicen, bueno, no lo tenemos fácil, pero aún así el comercio marítimo es nuestra primera prioridad. Entonces, de alguna manera tenemos que ser capaces de controlar todo esto. Por eso se explica que los chinos tengan tanto interés en controlar pues, islas como las islas que están en el mar del sur de la China y las que están en esta zona. Y por eso tienen problemas con Japón y tienen problemas con Filipinas o con Vietnam, porque ellos reclaman la soberanía sobre todas las islas que hay en estos dos mares, ¿no? Aquí no es de todas, pero sí de algunas de ellas. Entonces, esa es la gran estrategia china, asegurar la salida marítima. Pero al mismo tiempo, ellos dicen, como quizás en un momento dado, por mucho que la aseguremos, nos la lleguen a cortar, tenemos que diseñar una alternativa terrestre. Y ahí tenemos la iniciativa de la Belt and Road, ¿no? La ruta y la franja, ¿no? Y entonces ellos tienen una alternativa terrestre para llegar a los mercados y a las materias primas, es la que se ve aquí en azul, ¿no? Es decir, si nos falla esto,
que es la primera prioridad, tenemos esto. Esto es un sistema de carreteras y ferrocarriles. Los chinos intentan revivir las ideas que había a principios del siglo XX, de que el ferrocarril sería más rentable en términos económicos que el barco, que la navegación. Esto se demuestra que no es así. Es decir, los buques transportan más cantidad, al final más rápido, no tienen que pasar fronteras terrestres. Sin embargo, los chinos dicen, no, nosotros vamos a recuperar el ferrocarril es más rápido que los buques. Y efectivamente tiene que atravesar fronteras terrestres, pero si creamos un sistema económico que se permita que esas fronteras se puedan pasar rápidamente y que no haya aranceles, el ferrocarril es más rápido que los buques, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Que aquí no hay americanos. Es decir, desde China me meto en Asia Central, me meto en Rusia y desde Rusia ya entro directamente hacia Europa, o bien lo hago por Irán y por Turquía. Y aquí los norteamericanos no tienen influencia. Es decir, los norteamericanos me pueden cortar aquí, pero no me pueden cortar aquí. Entonces, este es el sentido de esa estrategia china de una doble ruta comercial, terrestre y marítima. Son complementarias, pero estratégicamente, si una falla, la marítima, que es la más vulnerable, tenemos la otra, tenemos la terrestre. En el año 99 sacan un concepto que se llama la guerra sin restricciones, la Unrestricted Warfare. Es un libro de estrategia que además lo pueden encontrar en internet. Desde el año 99, está escrito por 2 coroneles chinos y de alguna manera recuperan los principios de Mao, ¿no? Los principios de la guerra revolucionaria, pero le añaden mucha de la filosofía de Sun Tzu. La guerra no es solo guerra, no es solo gente combatiendo y matándose. La guerra son más cosas. La guerra es también la guerra legal, utilizar la ley de mi parte, ¿no? La guerra es también la guerra económica, utilizar mi potencia económica, sanciones, bloqueos, embargos a mi favor. La ciberguerra, tenemos ahora el ciberespacio, que es el gran campo de batalla del futuro. Y si es necesario, también el terrorismo. El terrorismo es una manera de hacer la guerra. La subversión, la desinformación, todo eso es también guerra. Entonces, estos 2 coroneles chinos te dicen, si entramos en guerra, vamos a usar todo. Es decir, no va a ser un enfrentamiento entre ejércitos, va a ser un enfrentamiento entre sociedades. Y vamos a utilizar todos los instrumentos que la sociedad nos permita. Es una guerra total, ¿no? Por eso se llama guerra sin restricciones. Es un libro que tiene mucha influencia en la estrategia china moderna. Los chinos han gastado gran parte de su presupuesto de defensa en la construcción de ese sistema de antiacceso y denegación de área. En definitiva, lo que intentan es combinar la acción de múltiples sistemas de armas, misiles, buques de superficie, aviación, minas, para 2 objetivos. El antiacceso significa impedir que una flota norteamericana se llegue a concentrar para penetrar en las aguas territoriales chinas. ¿Dónde se va a concentrar la flota norteamericana? En Guam. Y quizás en la zona de Okinawa también, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos que tener un sistema de submarinos, misiles, incursiones aéreas o la flota china, que se haga a la mar, para impedir que la flota norteamericana se llegue a concentrar. Si llega a penetrar, si aún así se consiguen concentrar y consiguen mandar una flota hasta nuestras costas, ¿qué vamos a hacer? El sistema de denegación de área. El sistema de denegación de área es una especie de bombardeo sistemático utilizando múltiples sistemas, ¿no? Misiles, aviación, submarinos, minas, drones, todo lo que tengamos para impedir que esa fuerza norteamericana o aliada pueda operar, ¿no? Es decir, va a estar constantemente atacada, se va a enfrentar pues, a algo parecido a un huracán de fuego, ¿no? Claro, esto es muy fácil de decir, es más difícil de hacer, porque no basta con poner miles de misiles. Los misiles necesitan tener inteligencia de a dónde tienen que atacar, entonces necesitas un sistema de vigilancia, de adquisición de objetivos, de seguimiento de objetivos, necesitas satélites, necesitas aviones de patrulla marítima, necesitas drones de reconocimiento, necesitas submarinos que te den información. Y ahí es donde están más flojos. Ellos tienen muchas armas, les pasa como a los rusos. Tienen muchas armas, pero el sistema que permite que esas armas batan objetivos no es tan perfecto, ¿no? Pero en eso están. Entonces están construyendo todo ese sistema para, en un momento dado, impedir a la flota norteamericana penetrar, sobre todo si hay una crisis en Taiwán, penetrar en las áreas de soberanía chinas. Para eso también están militarizando lo que es el mar de la China Meridional. Toda esta zona, que es la que conduce hasta el estrecho de Malaca, todas estas islas, los archipiélagos de las Paracel, de las Spratly, ellos dicen que son chinas y en muchos casos son islas artificiales, no existían, las han construido ellos, como esta que hay aquí.
empiezan a acumular fondos marinos hasta que consiguen que sobresalga tierra sobre la superficie del mar, construyen un aeropuerto, un puerto y lo convierten en una base militar. Dicen, esto es China, ¿no? Además, el mar se llama el mar de la China, ¿no? Entonces, ¿de quién es? Pues de China, ¿no? Tienen unos contenciosos con Estados Unidos, que dice que eso no es chino y que además lo que están haciendo es crear las condiciones para que en un momento dado puedan cortar el tráfico marítimo. Los chinos dicen que no, que ellos no quieren cortar, al contrario, lo que quieren es asegurarlo. Y entonces ahí es donde tenemos uno de los puntos de tensión, ¿no? Entre Estados Unidos, que dice que eso es una violación de la soberanía de Vietnam y de Filipinas, que también reclaman esas islas, y China, que dice que eso es simplemente un derecho suyo, esos territorios chinos, siempre lo ha sido, tradicionalmente lo ha sido, y ellos no intentan impedir la navegación, sino facilitarla. Para ese enfrentamiento que empiezan a ver con Estados Unidos, ellos están empezando a desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Hay aspectos tecnológicos en los cuales ya se han puesto al nivel de Estados Unidos. Estados Unidos se alarmó muchísimo cuando China consiguió desarrollar la tecnología del 5G antes que ellos, ¿no? Se acordarán del problema con Huawei, los móviles, los embargos norteamericanos. Ellos también han avanzado mucho en comunicaciones cuánticas. Las comunicaciones cuánticas son una de las claves de la guerra del futuro. Las comunicaciones cuánticas sencillamente nos proporcionarán sistemas de encriptación y desencriptación prácticamente millones de veces más eficientes que los actuales. Eso significa que el que tenga satélites cuánticos, por ejemplo, será capaz de desencriptar cualquier código enemigo y será capaz de escuchar las comunicaciones de cualquier enemigo, mientras que tendrá sus comunicaciones perfectamente protegidas, con una serie de algoritmos cuánticos que son prácticamente irrompibles por los ordenadores actuales, ¿no? Entonces, China está avanzando mucho en esto, Estados Unidos también, ¿eh? Estados Unidos también está trabajando bastante. Pero están avanzando bastante en esto porque ven que el que sea capaz de comunicarse en una guerra del futuro será el que gane, ¿no? Entonces, el que tenga unas comunicaciones seguras y pueda romper las comunicaciones enemigas tendrá una ventaja decisiva. Armas hipersónicas como Rusia, que no está muy claro si funcionan bien o mal, pero bueno, están trabajando en ello. Armas hipersónicas son armas que van a más de 7 Mach, a más de 7.000 kilómetros por hora y que además maniobran. Con lo cual, son tan rápidas y se mueven tanto que es muy difícil derribarlas. Con lo cual, aseguran prácticamente el impacto sobre el objetivo. Y luego, sistemas antisatélites. Esto ya se está viendo en la guerra de Ucrania, la importancia de los satélites. Los rusos ya están planteándose la idea de que quizás tengan que derribar algunos satélites norteamericanos y los chinos lo tienen clarísimo. Es decir, si hay una guerra hay que empezar a destruir satélites. Porque, de nuevo, el que sea capaz de comunicarse y sea capaz de romper las comunicaciones enemigas será el que gane la guerra. El principal problema militar al que se enfrenta China es Taiwán. Taiwán es un problema bastante duro, porque Taiwán es una isla. Es mucho más difícil invadir Taiwán que invadir Ucrania, porque Ucrania tenía una frontera de 1.000 kilómetros con Rusia, y Rusia es una potencia terrestre. Para invadir Ucrania solo hay que cruzar la frontera y ya está. Para invadir Taiwán hay que cruzar el estrecho de Taiwán. Y eso significa que hay que concentrar una flota de invasión naval, aérea, y que hay que atravesar el estrecho bajo el fuego graneado del ejército taiwanés y probablemente el ejército norteamericano. Estados Unidos no ha intervenido directamente en la guerra de Ucrania, pero probablemente lo haría en caso de una invasión de Taiwán. Entonces, ahí se produciría una batalla aeronaval para la que China todavía no está preparada. Estados Unidos, en cuanto a fuerza aérea, fuerza marítima, es todavía bastante superior a China. Tiene mucha más experiencia, además, en operaciones navales y aéreas. Tiene una tecnología todavía más avanzada. Y China ahí está en una posición muy débil. Tendría que meter ahí docenas de cargueros de transportes de tropas, con miles de tropas, intentando llegar hasta Taiwán, intentando establecer una cabeza de playa, y eso le costaría muchísimas bajas. Y es más, está por ver que lo consiguiese, ¿no? Entonces, es un problema bastante duro para China. Sin embargo, ellos están desarrollando capacidades para que quizás dentro de 10, 15, 20 años sí que sean capaces de montar esa operación. Sin embargo, la estrategia china sobre Taiwán, que es el último pedazo que queda de lo que hay bajo el cielo para reunificar, es decir, Taiwán es China, y bueno, nosotros reconocemos también que Taiwán es China. El único problema que hay, Estados Unidos lo reconoce, el único problema que hay es cómo se reintegra Taiwán a China, ¿no? La estrategia china tradicional siempre ha sido que Taiwán se debe reintegrar pacíficamente. Es decir, que en un momento dado Taiwán debe pedir su reingreso en China. Y entonces estudiar un sistema como parecido al de Hong Kong, ¿no? Una transición, durante unas décadas se mantiene un sistema democrático y poco a poco se van integrando.
la idea esta de un país, dos sistemas. Pero sí que es verdad que en Taiwán las opiniones independentistas, las opiniones que no quieren reintegrarse a China están creciendo y esto preocupa mucho a los dirigentes chinos, hasta el punto de que cada vez son más amenazadores, ¿no?, los chinos en Taiwán. O sea, cada vez amenazan más, cada vez, cuando Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso norteamericano, visitó Taiwán hace unos meses, pues organizaron unas maniobras militares enormes para decir que, bueno, esto, Taiwán no se toca porque Taiwán es nuestra y si hace falta utilizaremos la fuerza, ¿no? Entonces se está volviendo más beligerante. De todas maneras, tienen un problema militar todavía bastante peliagudo con Taiwán. Les quedan 1 o 2 décadas para ser capaces de atravesar el estrecho de Taiwán y conquistar la isla. Pero, y probablemente preferirían no hacerlo. Es decir, preferirían que llegar a un acuerdo, ¿no? Pero no lo descartan, no descartan esa actuación. El liderazgo chino y la estrategia china se mueve a través de líderes que hasta ahora eran elegidos por el Partido Comunista, por el Comité Central del Partido Comunista. Se reúne una vez cada 5 años y elige al líder, que ocupa 3 cargos. Es el presidente del país, presidente del partido y el presidente de la Comisión Militar Central, con lo cual acumula pues todo el poder prácticamente en China, ¿no? Este líder está asistido por un Politburó, que es una élite del partido que le asesora en diferentes cuestiones y nombra un gobierno. Hasta ahora, normalmente se nombraba a un líder que se le renovaba, se nombra por 5 años, el término entre reuniones del partido, se le renovaba por otros 5 años y luego dejaba paso a otro. Esto fue así con Jiang Zemin y fue también así con Hu Jintao. Sin embargo, con Xi Jinping esto se ha roto. Y esto sí que es un motivo de preocupación. Como siempre, como dije al principio, no sabemos muy bien exactamente por qué es así, ¿no? Pero el caso es que Xi Jinping le han aprobado un tercer mandato, es decir, que va a estar por lo menos 15 años. Y eso es irregular en China. Y además hace que ese liderazgo colectivo del Partido Comunista deje paso al liderazgo de una persona, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Deng Xiaoping era muy opuesto a eso, ¿no? El caso es que a cada uno de los líderes se le marcan objetivos, ¿no? A Jiang Zemin, entre el 93 y el 2003, le dijeron: tú tienes que entrar en la Organización Mundial del Comercio, tienes que integrar a China a la comunidad internacional e iniciar la transformación de la China rural, porque en aquella época había 800 o 900 millones de chinos viviendo en el campo en condiciones bastante paupérrimas. A Hu Jintao, que es el siguiente, ya ha entrado China en la Organización Mundial del Comercio, se le dicen: China tiene que convertirse en la gran potencia industrial, la fábrica del mundo. Y además, toda esa masa campesina que Jiang Zemin ha empezado a transformar, tú la tienes que transformar en clase media, o por lo menos a la mayoría. Y lo consiguen de nuevo, ¿no? Y a Xi Jinping le dicen: tú vas a vivir una época muy dura, porque nos vamos a convertir en el rival de Estados Unidos. Y hay un riesgo muy alto de que entremos en confrontación con Estados Unidos. Entonces tú tienes que gestionar la era de la confrontación, tienes que gestionar eso. Quizá por eso a Xi Jinping le han aumentado el mandato, ¿no? Es decir, la posibilidad de un enfrentamiento con Estados Unidos, que puede ocurrir en los próximos 10 años, exige quizás continuidad en los líderes, y un líder fuerte. Xi Jinping es un hombre duro, ¿no? No como Hu Jintao, que era un hombre más flexible, ¿no? Entonces, quizás esa sea una razón. Otra de las razones es que sencillamente Xi Jinping se ha hecho con el control del Partido Comunista, es decir, ha ido agrupando a sus seguidores y ahora mismo es él el que controla el partido. No lo sabemos exactamente. Lo que sí que es cierto es que para el año 2049, que será el centenario de la revolución, en China se esperan ser la primera potencia global y haber recuperado la integridad territorial, lo que significa que Taiwán será de nuevo parte de China. Ese es su gran objetivo estratégico. ¿Qué pasa con Xi Jinping? Pues no lo sabemos. Estas imágenes en las que probablemente todos habrán visto, ¿no? En la cual a Hu Jintao, que es el anterior presidente, se le expulsa ante la mirada impertérrita de Xi Jinping, se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Estamos en una nueva época, entonces la flexibilidad y la apertura de China al mundo que Hu Jintao representa ya no tiene cabida. Ahora es una China más fuerte, más asertiva, más dispuesta a defender lo suyo con la fuerza. O sencillamente que Xi Jinping ha dado una especie de medio golpe de Estado y se ha hecho con el control del partido, y gente como Hu Jintao pues se los está quitando del medio. No lo sabemos, ¿no? No sabemos si es estrategia del partido, si es ambición personal. El sistema es demasiado opaco, es muy complejo además, ¿no?
Pero sí que es verdad que Xi Jinping se está rodeando en los puestos de poder de gente afín a él, ¿no? Lo cual no es bueno, ¿no? Porque hasta este momento, aunque China no es una democracia, sí que es verdad que sus líderes eran elegidos por un sistema colectivo, era el partido el que los elegía, a través de un sistema de comités, y eso encaja mejor con el sistema confuciano, con el sistema funcionarial, de que los mejores llegan al poder, pero no llegan al poder para siempre. Es decir, cada cierto tiempo dejan paso a nuevos líderes, ¿no? Con Xi Jinping quizás se haya roto esto, ¿no? Y esto es preocupante. Preocupante primero porque pueden romper esa idea de moderación y segundo porque puede ser incluso desestabilizador para la propia China. Seguramente hay mucha gente del Partido Comunista Chino que no acepta o que no le parece muy bien que Xi Jinping se quede de por vida como líder perpetuo del partido. Entonces es un elemento que es un poco incógnita, pero que puede tener mucha influencia, ¿no?, en la futura estrategia china. Bueno, ya para terminar, ¿es China una superpotencia expansiva? Militarmente no. China solo tiene una base en el exterior, que está en Djibouti. Hay flotas chinas que de vez en cuando se acercan al Mediterráneo, en el Pacífico, en el Índico, pero militarmente no lo es. Claro, si se lo decimos a los tibetanos, dirán, pues, no, es bastante expansiva, ¿no? De hecho, nos invadieron hace 50 años. Pero fuera de lo que ellos consideran que es China, o que forma parte del cinturón de seguridad de China, no son muy expansivos, ¿no? Pero económicamente sí que lo son. Es decir, económicamente están penetrando en todos los mercados. Lo que pasa es que, claro, ellos dicen, bueno, lo que vosotros decís, occidentales, es el mercado, ¿no? Entonces, hazme la competencia. Sí que es verdad que sus prácticas a veces no son extremadamente legales o extremadamente éticas, ¿no? Ellos copian, la propiedad intelectual la tienen poco aprecio, tienen una serie de problemas, ¿no?, que son graves y que Estados Unidos se lo echa en cara siempre que puede, ¿no? Sí que es verdad que para China su integridad territorial, el unir todo lo que hay bajo el cielo, eso es esencial, ¿no? Entonces, recuperar Taiwán, que no le toquen el Tíbet, mantener Xinjiang perfectamente bajo control, eso es esencial para su seguridad. Y por eso van a la guerra. O sea, si hace falta, irán a la guerra. Sí que es verdad que en la estrategia china la guerra es lo último, como decía Sun Tzu. Pero si hace falta, irán. Y luego son muy celosos también de proteger sus rutas comerciales. En eso saben que están en desventaja y por eso utilizan ese doble sistema de la ruta marítima, la ruta terrestre, pero poco a poco van creando sus guarniciones, su flota se va adentrando cada vez más en el Índico y en el Pacífico, intentando proteger o por lo menos hacer acto de presencia en esas rutas comerciales, ¿no? Y luego una gran particularidad de China es que China no tiene una ideología universalista, ¿no? Otras potencias, superpotencias históricas hemos tenido una ideología universalista. Los españoles queríamos la monarquía católica, ¿no?, la monarquía universal bajo la fe católica, ¿no? Los norteamericanos tienen el destino manifiesto, la democracia, la libertad individual, los derechos humanos. China no, China tiene el confucianismo, pero no quiere que seamos confucianos. De hecho, soy una barbaridad los bárbaros, si no lo entienden, esto del confucianismo, ¿no? El confucianismo es algo nuestro, ¿no? No tienen esa idea de llevar una ideología, una religión, un sistema de valores al resto del mundo. Ellos lo que quieren es que China siga siendo lo que ha sido siempre, el centro del mundo para ellos, ¿no? Y sus ideologías se lo guardan para ellos. Entonces, en este sentido no se sabe muy bien hasta qué punto China va a ser una superpotencia, hasta qué punto se va a expandir territorialmente. No lo sabemos. Claro, sí que es verdad que a Estados Unidos le pasó algo parecido, ¿no? A finales del siglo XIX era la primera potencia mundial, sin embargo, apenas se expandía. Bueno, hasta que nos encontró a nosotros en Cuba y aprovechó que éramos débiles, ¿no? Pero a China puede que le pase igual, ¿no? Es decir, puede que ahora mismo no tenga esa idea de expandirse, pero claro, si en un momento dado tiene que controlar las rutas marítimas y tiene que asegurar la llegada de materias primas desde África o de Latinoamérica, en algún momento sentirá la tentación de establecer guarniciones militares en sitios estratégicos. Y eso iniciará un proceso de expansión, probablemente como el que ha seguido Estados Unidos, o como el que siguió España, ¿no?, cuando fuimos una potencia mundial. Entonces está por ver. No son muy proclives a eso de la expansión territorial, pero quizás no les quede más remedio, ¿no?, si siguen la dinámica normal de las grandes potencias. Ahora mismo se están metiendo muchísimo en Iberoamérica y en África. En Iberoamérica ya vemos aquí como todo esto azul era países que tenían a Estados Unidos como primer socio comercial. Ahora todo lo que hay en rojo, 2020, 20 años después, son los que tienen a China como primer socio comercial, ¿no? Los norteamericanos se van replegando hacia el norte. Y en África el problema es que muchos países están muy endeudados con China, ¿no? Están metiendo desde Angola, que han metido 40 o 50 mil millones de dólares,
Otros países como Etiopía, Sudán, Nigeria y casi todos los países africanos tienen algún tipo de deuda con China, lo cual a veces es un problema porque China exige la devolución de la deuda. Y muchas veces estos países, como no pueden afrontar la deuda, ¿qué hacen? Hacer tratados comerciales preferentes con China. Dice, bueno, no me puedes pagar la deuda, pero bueno, tú tienes coltan, o tú tienes diamantes, o tú tienes bauxita, pues haz un tratado preferencial conmigo, ¿no? Y es una manera de explotación. Finalmente, ¿hay riesgo de confrontación con Estados Unidos? Según la política clásica, sí. La famosa trampa de Tucídides, ¿no? Cuando hay una potencia naciente y otra potencia decadente, la potencia decadente siempre sentirá miedo y acabará atacando a la potencia naciente. Esparta contra Atenas, ¿no? No tiene por qué ser así. O sea, en la historia no hay cosas que ocurren siempre. Hay cosas que ocurren con frecuencia, ¿no? Entonces es posible, de hecho es probable que en algún momento dado llegue a haber un enfrentamiento, quizá de pequeñas dimensiones, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Lo que pasa es que hay una serie de factores que lo hacen menos probable. Primero, que puede haber una confrontación nuclear. Entonces eso ya, el enfrentamiento directo, cuando hay armas nucleares de por medio, se hace menos probable. Actualmente Estados Unidos está combatiendo a Rusia a través de Ucrania. Pero claro, el enfrentamiento directo Estados Unidos-Rusia, ya el peligro de que haya armas nucleares volando es demasiado arriesgado, ¿no?, como para meterse en una guerra directa. En segundo lugar, las economías son interdependientes. Ahora lo son menos porque hay una tendencia a la reconcentración de cada uno, pero aún así las empresas norteamericanas dependen de China. China depende de las empresas norteamericanas. Hacen inversiones unos en otros. Es decir, China compra deuda norteamericana, Estados Unidos invierte en China. Entonces, eso hace que sea más difícil, no imposible, porque, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, entre Francia, Alemania y Gran Bretaña había un comercio terrible, un comercio tremendo, ¿no? Y sin embargo, eso no impidió que estallase la Primera Guerra Mundial. Pero sí que es verdad que es otro colchón, ¿no?, que hace que la gente se lo piense antes de ir a la guerra. Y luego una guerra difícilmente beneficiaría a ninguno de los dos, ¿no? Estados Unidos, meterse en una guerra en el Pacífico contra China. Para China, meterse en una guerra en Estados Unidos, ahora que está intentando salir adelante y que tiene a gran parte de su población que ha conseguido levantarla hasta el nivel de clase media, es difícil. Tendría que haber una razón realmente vital para alguno de ellos, ¿no? Ahora, muchas veces el problema es que se va a la guerra por razones que no son vitales, ¿no? ¿Era Ucrania vital para Rusia? Putin pensaba que sí, ¿no? Y se ha metido en una guerra a muerte que además le está debilitando, le está desangrando a Rusia por algo que probablemente podía haberse evitado, ¿no? Entonces, el alma humana y la mente humana pues a veces tiene debilidades, comete errores, y a veces los líderes pues se equivocan, ¿no? Y se meten en una guerra que no deberían y no siguen la geopolítica clásica ni siguen el razonamiento, y por cuestiones a veces emocionales pues acaban metidos en una guerra que puede ser devastadora. Entonces no se sabe. Es posible, incluso es probable, pero en mi opinión, es mi humilde opinión, seguramente no será una gran guerra. Es decir, si en algún momento llega a haber una confrontación, serán crisis limitadas o serán guerras a través de terceros. Es decir, lo que está pasando actualmente en Ucrania, ¿no? Serán guerras en las cuales no se enfrentan directamente China y Estados Unidos, sino que apoyan a diferentes facciones dentro de un tercer conflicto. Bueno, pues esto es más o menos la situación. Así que estaré encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias por la paciencia. Mi coronel, con tu permiso, empiezo yo, si no te parece inconveniente. Has hablado mucho de China y sobre todo centrando la rivalidad con los Estados Unidos, que es lo que además llama más la atención y es lo que está todos los días ahí. Sin embargo, China en el continente asiático tiene otros contrapoderes que no has tocado, pero que están ahí. Y que no son, que también pueden estar un poco dormidos, quizás, porque también tienen sus problemas internos, pero están ahí. La India son 1.200 millones y tienen un conflicto en la frontera ahora mismo, bueno, desde hace 50 o 60 años también. Con la Unión Soviética o la Rusia ahora ha habido siempre una rivalidad. No está claro tampoco que la reunión que tuvieron el otro día
Putin y el presidente, le saliese muy bien a Putin en cuanto al apoyo de China a Rusia para la guerra de Ucrania, y se mantiene ahí una tensión permanente que a los dos, o por lo menos a China, le interesa tener. Entonces, ¿cuál es el problema de China? Y me centro en Asia, interno, no hacia afuera, hacia el mar de China, hacia los Estados Unidos, hacia el Pacífico. Bueno, de hecho hay una teoría que dice que China en realidad no quiere ser una potencia mundial, sí que quiere dominar los mercados, etcétera, pero ella lo que quiere es ser una potencia asiática, ¿no? Es decir, que su primer círculo de influencia de la estrategia china es China mismo, ¿no? Recuperar la integridad territorial. El segundo es Asia y quizás lo de la potencia global y veremos en el futuro, ¿no? El problema que tiene China, si vamos a los mapas, es que así como Estados Unidos solo tiene... Bueno, no se ve bien. Bueno, se ve un poco, aquí un poco se ve bien. Así como Estados Unidos solo tiene dos vecinos, que son Canadá y México, ninguno de ellos es una amenaza. Bueno, México es una amenaza, bueno, porque llegan inmigrantes, pero eso no es una amenaza, ¿no? Incluso a veces es una ayuda a la economía norteamericana, ¿no? Y encima tiene salida a dos mares, al Pacífico y al Atlántico. China tiene muy mala situación estratégica. Tiene muy mala salida al Pacífico, ya lo hemos visto, y encima tiene frontera con 13 países. Algunos de ellos muy problemáticos. Rusia, India, todos los países de Asia Central, Vietnam, que no se llevan nada bien, Birmania, Laos y toda esa zona del Triángulo de Oro que está lleno de narcotraficantes, en fin. Entonces, algunos teóricos dicen esto es uno de los problemas que tiene China para ser una potencia mundial. Tiene demasiados problemas con sus vecinos. Para ser una potencia mundial llega un momento en que tienes que librarte de tus problemas locales y regionales y lanzarte al mundo. Estados Unidos y Gran Bretaña antes lo pudo hacer porque no tenía problemas con sus vecinos. Nosotros tuvimos siempre problemas, porque siempre tuvimos problemas en Europa y siempre estuvimos en guerra en Flandes, en Italia, con los portugueses y con los franceses. Pero China tiene muchos problemas y entonces quizás eso sea también otro freno para que no llegue a ser una gran potencia mundial, ¿no? Con India, si China es una incógnita, India es otra incógnita todavía mayor. Es decir, ¿qué va a hacer India? Porque además India es el actor que puede desequilibrar la balanza. Es decir, si India se alinea con Occidente, en esta especie de pulso que hay entre Occidente y China y otros países autoritarios, si China, que es una democracia, se alinea con Occidente, hemos fastidiado a China. Ahora, si India se queda neutral o se alinease con China, cosa rara, porque son rivales naturales, pues entonces seríamos los occidentales los que tendríamos un serio problema, ¿no? Entonces India es un factor esencial y no sabemos muy bien qué va a pasar con India. India no se encuentra nada cómoda con nosotros, con los occidentales, porque también fue colonizada y también fue humillada y también es una civilización antigua, pero tampoco se lleva nada bien con China porque pues sencillamente han sido siempre las dos civilizaciones rivales, incluso culturalmente en Asia, ¿no? Entonces de lo que haga India dependerá mucho el equilibrio de poderes en el mundo. Luego China tiene problemas con otros, con Japón. Ha tenido de toda la historia, ¿no? Lo que pasa es que la potencia de Japón es menor. Pero claro, si juntas Japón, Corea del Sur y el apoyo norteamericano, pues ahí tiene un gran problema, ¿no? En toda esa fachada pacífica. En Asia Central, eso es zona rusa. Pero China se está metiendo y se meterá más si Rusia se debilita. Si Rusia en Ucrania acaba debilitada y reduce como está reduciendo su presencia militar, es la gran oportunidad de China para meterse en Asia Central. Pero ellos saben también que es una zona problemática. Primero porque es una zona musulmana, en gran parte. Y ellos tienen problemas en Xinjiang. Entonces siempre han tenido miedo de que los problemas de Asia Central, los problemas de integrismo islámico, incluso en Afganistán, acaben pasándose a Xinjiang, ¿no? Entonces, efectivamente, China está rodeada de una serie de problemas regionales graves, ¿no? Serios. Y eso puede que sea al final una rémora que le impida proyectarse hacia el resto del mundo. China tiene bastante con intentar estabilizar a sus vecinos y quizás, como digo, pues eso le diga, bueno, pues quizás no es el momento todavía de lanzarme a ser la gran superpotencia, vamos a asegurar primero lo que es Asia, ¿no? Esa es la idea. Buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias y enhorabuena por todo lo que hemos aprendido. Lo hago extensible, me imagino, a todos los asistentes. Me llamo José Antonio Martínez, presido una asociación que se llama Héroes de Ley, que valora el trabajo de las Fuerzas Armadas, como es este caso,
y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchísimas gracias a todos los asistentes y al coronel delegado de defensa Emiliano Blanco. Le quería hacer una pregunta. Yo pienso, a raíz de la exposición que ha hecho, que si hay un conato de guerra, una contienda, sería el argumento Taiwán. Yo creo que Taiwán, desde que se independizó, se separó en el año 49, siempre China ha intentado anexionarse otra vez con ella. Y Estados Unidos, yo creo que, sabedor de ese tema, está dando créditos, recientemente ha dado un crédito de $1.000 millones a armamento, y Laura Richardson, que es la jefa de Estados Unidos en la zona sur, para defenderse de esas insinuaciones que realmente se han llevado a cabo, dice que China está intentando monopolizar el comercio en la zona de Sudamérica y Latinoamérica. No sé si piensa usted que Taiwán puede ser el conato de una futura contienda con Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Sí, Taiwán es el lugar caliente más probable para un conflicto, ¿no? Porque sí que es verdad que Taiwán para China es una cuestión vital, ¿no? Es decir, hombre, el acceso a los estrechos de Malaca, etcétera, también lo es, pero Taiwán lo es en un grado mucho mayor. Entonces, si en algún momento China viese que Taiwán se le está yendo con el apoyo norteamericano y que las posibilidades de reintegrar Taiwán al continente son cada vez menores, quizás recurriría a la fuerza militar. Hay otros puntos, ¿no? Lo que es el mar del sur de la China, toda esta zona de las Paracel, etcétera, ahí puede producirse más que nada incidentes, porque el problema es que ahí los chinos están ocupando islas y los norteamericanos están haciendo lo que ellos llaman demostración de libertad de navegación, es decir, están navegando a 2 millas de la isla donde están los misiles chinos. Entonces ahí puede que algún día a alguien se le escape un misil al barco norteamericano o a la isla china y tengamos un incidente y tengamos una escalada ahí. Pero yo no creo que se llegue a un conflicto generalizado, seguramente lo pararán. Algo parecido pasa en las islas Senkaku, que están cerca de Japón, ¿no? Pero vamos por aquí, entre Okinawa y Taiwán. Pero Taiwán sí que es verdad que es la causa por la cual China iría a una guerra convencional seria, ¿no? Por el resto, seguramente haría demostraciones de fuerza, llegaría a incidentes con Estados Unidos, pero probablemente no iría a una guerra prolongada. Pero por Taiwán sí. Entonces, efectivamente, sí. El casus belli más probable es Taiwán. Mi coronel, muchas gracias por tu conferencia, que ha sido muy buena y ha servido para aprender muchas cosas. Yo te quería hacer una pregunta muy breve. ¿Cómo ves tú el futuro de AUKUS, la asociación entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos? ¿Se la puede considerar esa como la OTAN del Pacífico? Bueno, es más, hay una tendencia entre todas las potencias anglosajonas que tienen el inglés como lengua y que ha sido en un momento dado fueron colonias del Reino Unido, de unirse, ¿no? Se han unido en diversas iniciativas, la Five Eyes, que es una iniciativa de inteligencia, y el AUKUS al final es un poco, más que una OTAN, es un poco esa idea de que todas las potencias anglosajonas, hay quien habla de la angloesfera, como otra potencia mundial, que no es solo Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, como una especie de liderazgo o de un grupo que intenta el liderazgo mundial, ¿no? Entonces el AUKUS va más por ahí. El AUKUS también tuvo parte de error, porque fue muy torpe, es decir, se metieron de una manera, se metieron como elefante en cacharrería, le rompieron a los franceses el contrato que tenían con Australia de submarinos, les ofrecieron los suyos, hicieron que Australia quedase mal con Francia, fue un poco torpe, ¿eh? Pero sí que es una idea de que al final los norteamericanos dicen, bien, tenemos aliados, pero dentro de mis aliados, ¿cuál es el círculo interno de mis aliados? Los países anglosajones, ¿no? Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda menos, porque Nueva Zelanda está un poco ahí, pero bueno, también se apunta a veces, incluso Canadá, aunque Canadá es más reticente, ¿no? Ese es el núcleo duro de mis aliados. Y entonces, en la zona que me interesa, que es el Pacífico, yo lo primero que voy a hacer es juntarme con mis aliados, ¿no?
Y estos europeos que son más volubles, sobre todo los franceses, que a veces están conmigo y a veces siempre están conmigo, pero siempre están protestando, ¿no? Entonces, pues son un poco más, dan más incordio, ¿no? Pero ya digo que la iniciativa del AUKUS para mí tuvo parte de error. Lo podían haber hecho de otra manera. Podían haber hablado con Francia, haber dicho, mira, vamos a hacer esto, tú puedes formar parte, tal. Quizá tenemos que llegar a un acuerdo sobre quién le proporciona los submarinos, pero... Y no lo hicieron, y eso fue un feo, fastidió las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, entre Australia y Francia. Pero vamos, esa es la idea. La idea es que a Estados Unidos lo que más le interesa actualmente es el Pacífico y quiere tener ahí alianzas sólidas. Luego tiene alianzas sólidas también, muy sólidas también con otros países que no son anglosajones, como son Japón, Corea del Sur y Tailandia, que de alguna manera son, digamos, el siguiente círculo, ¿no? El primero son los anglosajones, el siguiente son estos 3 países, ¿no? Pero sí, están intentando reforzar sus alianzas en esa zona que considera que va a ser la más estratégica para ellos en este siglo. Sí, buenas noches. Yo tengo 2 preguntas que hacer. La primera es cómo se va a compatibilizar en China la doctrina marxista-leninista de una sociedad sin clases con la economía de mercado. Si hay algún proyecto a medio a largo plazo, tanto dentro del país como a nivel internacional, porque eso para mí por lo menos resulta un misterio. En 1991 cayó la Unión Soviética y el principal motivo del fracaso fue la economía, fue el económico. En China lo vieron antes, iniciaron reformas, pero claro, doctrinalmente siguen siendo marxistas leninistas, con lo cual, ¿cómo van a compatibilizar los objetivos sociales y políticos con la economía realmente existente? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la segunda pregunta es cómo se puede explicar desde el punto de vista geoestratégico que haya un Estado como el Vaticano que haya sobrevivido a distintos imperios. Pues el Imperio francés cayó, el Tercer Reich, y cómo ha podido sobrevivir a lo largo de más de 1500 años y qué explicación se da desde el punto de vista del análisis, bueno, político-militar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi especialidad es en realidad la estrategia militar, pero yo diría, China no es un Estado marxista-leninista en ningún aspecto, es un Estado confuciano. Entonces, sí, es el Partido Comunista y se llaman comunistas y citan a Mao. A Marx y a Lenin le citan menos, porque ya es gente muy antigua y que no conocía la realidad china. Entonces, China está llena de millonarios, de hombres de negocios, de empresarios, de pobres. Entonces, esas ideas del marxismo-leninismo, de la sociedad igualitaria, eso ha muerto. Lo que hace falta es la armonía, es decir, que todos esos, los empresarios, la clase media, primero que sean casi todos clase media, para que haya armonía, ¿no? Y que todos esos convivan en paz, en armonía, que hagan dinero y que lleven una vida feliz y próspera y que se compren un Mercedes o un Tesla, ¿no? Es decir, eso es la armonía. Entonces, lo del marxismo-leninismo y tal, pues está muy bien, ¿no? Pero está muy bien hace 100 años, ¿no? Entonces ya no es una sociedad marxista-leninista. Hombre, yo tampoco lo conozco hasta ese punto de saber si realmente en los aspectos formales mantienen parte de esa doctrina. Pero me da a mí que en los aspectos de ejecución lo han olvidado o sencillamente lo dejan de un lado, ¿no? El Vaticano. Bueno, el Vaticano fue una potencia militar durante mucho tiempo. Y bueno, participó en las guerras de Italia y todo esto. Lo que pasa es que en un momento dado, pues bueno, cuando Italia surge como un país unificado, independiente, pues el Vaticano se deja. El Vaticano lo que tiene... Vamos a hacer la pregunta de Stalin, ¿no? ¿Y cuántas divisiones tiene el Vaticano? ¿No? Pues el Vaticano no tiene divisiones, tiene soft power, ¿no? Poder blando. Tiene el poder de convicción, tiene el poder de influir a cientos de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, eso también cuenta. Es decir, actualmente pues es prácticamente un barrio dentro de Roma, ¿no? Que es un Estado independiente, pero sigue siendo un Estado independiente, es la cabeza de una iglesia que sigue teniendo una gran influencia sobre el pensamiento y sobre la ideología y la ética en muchos países del mundo, y ese es el poder del Vaticano. ¿Para qué vas a conquistar el Vaticano, ¿no? Te convertirías en el gran villano del catolicismo y es una tontería. Entonces Italia siempre ha mantenido ahí ese estado porque, bueno, forma parte incluso del legado estratégico italiano, ¿no? Para la estrategia italiana es muy importante que ellos tienen al Papa, ¿no? Eso es una cosa que cuenta también.
Entonces, por eso, es soft power, es poder blando, poder de influencia. Vale. Tenía básicamente dos preguntas. ¿Qué opina de la estrategia que por lo visto ha desarrollado la India para contrarrestar la estrategia de China del collar de perlas? Pues los indios han desarrollado el collar de diamantes. Además, muy curioso, si China tenía un puerto que había comprado y dominaba en Pakistán, pues ellos un poco antes, porque parece ser que les preocupa mucho a los indios el conseguir energía, sobre todo a través de la península arábica, el mar de Adén. Luego, naturalmente, los puertos que salen al Mar Rojo y eso les interesa también por su comercio y lo demás. Y que parece ser que también parte de lo que hacían era llevarse muy bien con Mongolia a través de acuerdos económicos, pues para fastidiar la puerta detrás de China. Y la segunda pregunta era esto. No, muy rápido. Que no cree que igual ahora es un buen momento, y ahora digo en los próximos 2 años, lo que dure todavía la presidencia de Biden, porque han gastado billones en la guerra de Ucrania, han mandado armas, la OTAN también. Hay algunos países de la OTAN que se están quejando de que sus reservas de armas han bajado mucho y no pueden permitirse mandar más. Entonces, ¿cómo ve la situación? Es que a mí me recuerda una cosa, me parece que era también del arte de la guerra. Di a tu vecino que el otro le va a atacar, deje que se peguen tus 2 vecinos y luego te da igual quién gane, porque van a estar los 2 debilitados. Tú entras, tu ejército está fresco, tienes dinero, tienes soldados, tienes recursos, espera que se peguen ellos, da igual quién gane, van a estar agotados, entonces entras tú. Y eso puede estar pasando ahora con Rusia, y parece ser que han hecho un acuerdo ahora para un oleoducto entre Siberia y China. Y entonces es que yo lo veo como que ahora es el momento, y además Corea del Norte no hace más que mandar misiles por aquí y por allá. Y dicen que Corea del Norte no ladra si China no se lo manda. ¿Cómo ve los próximos 2 años? Que creo que es más o menos lo que le queda al gobierno de Biden, que además, por lo visto, su hijo se llevaba muy bien con los chinos y contratos y socios, tuvo socios chinos también. Muchas gracias. Bueno, pues son un montón de cuestiones estratégicas. Primero, India. Lo del collar de perlas, el collar de perlas en realidad es que China está comprando puertos, está comprando acceso a puertos en Sri Lanka, en Birmania, en Gwadar, en Pakistán, y luego la única base militar que tiene la tiene aquí, en Djibouti, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren, de alguna manera, tener control sobre el Índico, quieren tener control sobre el estrecho de Malaca, pero lo siguiente es el Índico, ¿no? Entonces, a India le preocupa mucho esto, y India lo intenta contrarrestar teniendo a su vez bases militares fuera, ¿no? India está muy preocupada, por ejemplo, en las Islas Andamán. En las Islas Andamán, que están por aquí, ¿no? Que es la salida natural del estrecho de Malaca. Entonces ellos están estableciendo contratos, claro. India tiene sus limitaciones también. Es decir, con Pakistán no puede, porque se llevan fatal y están casi cada cierto tiempo están en guerra. Entonces Pakistán lo tiene vetado. Pero bueno, por ejemplo, en Birmania hay un ten con ten, o en la influencia sobre Malasia y sobre Tailandia, entre China, la India. India intenta tener sus propias bases en el exterior. No bases, porque en realidad no son bases militares. Son puertos en los cuales hay inversiones chinas o inversiones indias, con lo cual, claro, si tienes puertos a lo largo de la ruta, acabas dominando la ruta, ¿no? Entonces, ahí está esa pelea, ¿no? Es una estrategia lógica, es decir, si tu adversario intenta controlar las rutas del Índico, pues controlalas tú mejor, ¿no? Hombre, India tiene una gran ventaja, que es que la India está metida justo en mitad del Índico, y así como el Mar de la China se llama Mar de la China, el Índico, lo que dicen los indios, es el océano Índico de la India, ¿no? Entonces, pues bueno, es lógico. Como también es lógico que India siempre buscó apoyo en la Unión Soviética, porque es lo natural. Cuando tú tienes un problema con tu vecino, ¿con quién te alías? Con el que hay detrás, ¿no? ¿Con quién nos aliábamos nosotros cuando teníamos problemas con Francia?
con el imperio austriaco, los Habsburgo, con los alemanes. ¿Con quién se alían los franceses cuando tenían problemas con nosotros? Pues quién está debajo, ¿no? En fin, pues así son siempre las cosas, ¿no? Entonces es una estrategia lógica. Siempre te alías, si tienes problemas con tu vecino, siempre te alías con el que está detrás de tu vecino. Además, esto lo sacó también un estratega oriental, Kautilya, que es un estratega indio. Eso se llama el mandala estratégico. El que está a tu lado es tu potencial enemigo, el que está detrás tu potencial amigo y el que está detrás de ese tu potencial enemigo, porque tu enemigo se aliará con ese, ¿no? En fin, es una estrategia de miles de años, ¿no? Los problemas... sí, hombre, a Rusia nadie le ha obligado a que se meta en Ucrania, se ha metido porque ha querido. Es decir, sí, porque efectivamente Ucrania es un problema tremendo para nuestra seguridad. Bueno, ahora lo es mucho más, porque te estás desgastando en él, ¿no? ¿China tiene algo que ver en eso? No. A China le ha disgustado muchísimo que Putin decida lanzarse a una guerra que encima no puede ganar, porque China lo que quiere es armonía. Es decir, primero, que Estados Unidos no demuestre que es mucho más potente que Rusia. Y segundo, que no demuestre que las armas rusas, que son la base del 90% de las armas chinas, funcionan mal, que es lo que está demostrando, ¿no? Entonces, China está muy disgustada con Putin, por eso no le pone buena cara en las cumbres. Lo que pasa es que, lógicamente, no puede condenarlo. Putin, Rusia, es un oponente natural de Occidente y, como tal, pues China intenta acercarse a él. Pero no está nada satisfecha con eso. Y probablemente el mayor freno a que Putin llegase a utilizar un arma nuclear en Ucrania es China. Probablemente China dice, mira, si usas un arma nuclear, olvídate de mí, sencillamente. Además, China tiene la clave, en parte, para que Putin pueda al menos reaccionar a algo en Ucrania, porque uno de los problemas que tiene el ejército ruso es un problema de chips. No tiene chips, porque la mayoría de los componentes electrónicos de las armas rusas venían de Europa y ahora ya no le vienen. ¿Quién puede reemplazar esto? China. Lo que pasa es que China no quiere, porque China dice, no me voy a meter yo como parte activa en este conflicto. Entonces, sí, hombre, esa estrategia de dejar que mis dos enemigos se peleen y luego entro yo, esa es muy de Sun Tzu. O sea, es muy de dejar que ellos se peleen y cuando están debilitados yo tomo la iniciativa. Pero no creo que China tenga nada que ver en esto ahora mismo, ¿no? Ha sido sencillamente la torpeza rusa. Estados Unidos ha visto la oportunidad de su vida, ha dicho, uy, los rusos se han metido en su propio Vietnam, ahora me toca a mí, ¿no? Ya se metieron en Afganistán en los años 80 y ya los americanos aprovecharon la oportunidad, pues ahora de nuevo, ¿no? Esto es el juego típico entre superpotencias. Si tú te metes en un cepo, los otros te dan de palos, ¿no? Que es lo que pasaba en la época de los reinos combatientes. Es decir, si tú te metes en una trampa, pues todos los demás aprovechan para darte, ¿no? Pues es lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Entonces China actualmente está incómoda. Y probablemente si pudiese parar la guerra o si pudiese hacer algo para parar la guerra, para conseguir un acuerdo que dejase la cosa más o menos estable, lo haría. Lo que pasa es que China también tiene sus propios problemas y su imagen. No puede hablar con Estados Unidos para solucionar lo de Ucrania, ¿no? Tiene que hablar con Putin. Entonces, bueno. Pero no creo que sea algo en lo que China esté metida, ni mucho menos. Buenas. Yo también tengo dos preguntas. La primera es, ¿cree usted que China puede tener algo que ver en la expansión de la izquierda en Latinoamérica, que están anti-Estados Unidos? Y la segunda es que si cree que China, con la inversión en Latinoamérica y en África, puede usarlo a futuros como bases, como Estados Unidos tiene Rota o en Alemania apuntando a Moscú. Gracias. No, no lo creo, no creo que tenga que ver. La izquierda en Latinoamérica se van alternando, la izquierda y la derecha. En Latinoamérica tiene una serie de problemas endémicos de desigualdad social, de corrupción, de que el Estado no ha llegado muchas veces y en parte es culpa nuestra, porque después de todo son nuestros sucesores, ¿no? en la zona. El Estado no ha llegado a desarrollarse suficientemente, que hace que muchas veces haya bandazos a posturas radicales de un signo o de otro, ¿no? Y actualmente pues estamos viendo un bandazo, ¿no? Y es lógico, porque hay muchísima desigualdad y es lógico que las posturas de izquierda que prometen de alguna manera moderar esa desigualdad de vez en cuando tengan éxito. Lo que pasa es que luego tampoco la moderan y llegan posturas de derecha radical, en fin. Es un problema interno de Latinoamérica o de Iberoamérica. No es que China... De hecho, China no se mete poco en eso, ¿eh? China se mete en la parte económica. O sea, China necesita materias primas, por eso está en África y está en Iberoamérica.
¿Qué pasa? Que al meterse para buscar materias primas, ellos hacen inversiones y dan créditos a esos países que necesitan créditos. Pero los chinos no dan nada a nadie, o sea, no dan nada gratis. Entonces, si yo te doy un crédito, tú me lo devuelves. ¿Qué pasa? Que estos países muchas veces no pueden devolver créditos. Y entonces China lo que hace es utilizar eso para obtener acuerdos cada vez más beneficiosos, lo cual se convierte en una especie de forma de explotación. Ese es el problema. Que en algún momento China llegue a convertir esa dependencia que tienen muchos países de ellos en presencia militar. De momento no lo ha hecho. Hace poco había cierta alarma por la posibilidad de que China pudiese establecer una base militar en Guinea Ecuatorial, la que fue colonia nuestra. Pero al final la cosa no se ha materializado y además no parece lógico, ¿no? Porque lo lógico es que establezca bases militares en la ruta del Índico, que es la que le interesa a ella, ¿no? En el Golfo de Guinea, hombre, tiene interés, pero le queda un poco a desmano, ¿no? Que tarde o temprano lo haga es posible, pero seguramente no se guiará por esos criterios de quién depende de mí y quién no, sino de qué me interesa a mí. Es decir, yo qué sé, si por ejemplo el coltan o los minerales que hay en el Congo, que son esenciales para los elementos electrónicos, pues quizás esa sí que sea una razón para que tarde o temprano China acabe teniendo una base militar que de alguna manera controle eso, o que esté cerca, o que en un momento dado pueda mandar una flota china a la costa del Congo por si hay una crisis internacional ahí o hay un golpe de Estado, ¿no? Pero de momento ni siquiera lo han intentado. Es decir, a ellos les interesan los mercados. Mercados, materias primas y mercados. Es decir, dame materias primas y yo te vendo cosas. Y en Europa lo mismo. Ellos compran infraestructuras, compran puertos, tienen participaciones en grupos inmobiliarios, en grupos de alta tecnología y a cambio venden cosas, ¿no? Es decir, los europeos les compramos cosas. Son nuestro primer socio comercial actualmente, por encima de Estados Unidos. De momento no han hecho un aprovechamiento militar de eso en absoluto. Ahora, que esa situación de ventaja tarde o temprano acabe convirtiéndose en mayor presencia militar, lo que he comentado antes que le pasó a Estados Unidos en el siglo XIX, pues puede ser. Puede que en un momento dado China diga, bueno, tengo tantos intereses que para asegurarlos necesito tener mayor presencia militar. Puede ser. Pero de momento no lo han intentado siquiera. Bueno, muchas gracias por la conferencia y por la luz que ha dado. Una pregunta rápida y sencilla. ¿Notaremos la influencia cultural como soft power de China? O sea, yo veré esa influencia como he visto la americana, con Walt Disney, con la hamburguesa, con los vaqueros y con todo. Y cuando pase eso, ¿cuál será el siguiente paso? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Yo hace 20 años no tenía ni idea de esto del periodo de la primavera y otoño y los renos combatientes y no utilizábamos TikTok ni comprábamos en AliExpress, ¿no? Y ahora lo hacemos. Es decir, la influencia cultural china ya hemos visto, yo creo que todos habríamos visto alguna película china. Hace 20 años una película china era una rareza, ¿no? Hoy en día o hemos visto películas chinas o hemos visto muchas películas de Hollywood con financiación china, ¿no? Y con argumentos en los cuales hay personajes chinos, es decir, ahora ya los protagonistas chinos no son una excepción, son cada vez más frecuentes. Esto lo estamos notando ya. Es decir, hay una influencia cultural china importante y además China tiene una cultura antigua, muy rica, mucho que vender, tiene muchísimo que vender. Y lo tenemos. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues no lo sé. Yo no sé si China ya tiene una industria cinematográfica muy potente, no es equiparable a Hollywood todavía, ni siquiera al Bollywood de la India. Pero trabajan también en ese aspecto. Es una parte más de su poder. Yo creo que en eso los chinos siempre han tenido claro que una de las fortalezas de China como potencia es no solo que defiendo mis fronteras y tengo un ejército potente, sino que además soy una civilización atractiva. Es decir, la gente me admira. Es decir, los mercaderes de la ruta de la seda querían llegar a China, porque China era el país de las maravillas, ¿no? De las grandes ciudades, ¿no? Los bárbaros, por mucho que saqueaban, en el fondo estaban convencidos de que China era una civilización superior, ¿no? Los indios les envidian porque ellos han conseguido mantener una homogeneidad y una civilización que los indios no han sido capaces de mantenerla tan homogénea, ¿no?
Entonces, ellos saben que el soft power, la capacidad de influencia, la capacidad de venderse a sí mismos, forma parte del poder de cualquier superpotencia. Y lo están empezando a utilizar de una manera todavía incipiente, pero ya la empezamos a notar. Ya usamos productos chinos, y ya conocemos cosas de la historia de China que hace 20, 25 años no teníamos ni idea, ¿no? Pero sin embargo nos la han vendido, ¿no? Hemos visto películas históricas de los reinos combatientes, del primer emperador, conocemos a esos personajes, la dinastía Ming, la dinastía Tang, en fin, estamos ya bajo la influencia china y lo estaremos más en el futuro, pero forma parte de su estrategia, como la de cualquier superpotencia. Nosotros vendíamos catolicismo, ¿no? Y los norteamericanos venden pues Hollywood y el American Way of Life, ¿no? Cada uno vende lo que considera oportuno, ¿no? Pues los chinos también venden lo suyo. Mi coronel, en cuanto a una duda que tengo en cuanto a estrategia militar, todo lo que está sucediendo en Irán, las revueltas que tienen internas, leí el otro día, hace 2 días me parece que han lanzado como una pequeña ofensiva, simplemente una amenaza, Arabia Saudita, Irak, y decían que era parte de la estrategia, pero no llego a entender qué se pretende conseguir si tiene el patio de casa revuelto amenazando a los vecinos. Bueno, hay una estrategia clásica que es que cuando tengas un problema interno, conviértelo en externo, ¿eh? Si tienes un problema interno y atacas a alguien, pues muchas veces consigues que esa cohesión que se ha roto internamente se reagrupe ante un enemigo exterior. Puede que sea algo de eso. De todas formas, no. Irán está en una situación muy difícil ahora porque tiene efectivamente una revuelta interna que no es que sea la revuelta en sí, es el cansancio con el régimen. Porque el problema con Irán es que hay unas élites urbanas, gente muy preparada, ingenieros, matemáticos, filósofos, físicos, que viven en las ciudades iraníes y que están hasta las narices del régimen de los ayatolás. Entonces, esta gente de vez en cuando se sale a la calle. Lo que pasa es que ahora ha salido ya violentamente, ¿no? Y ha salido con mayor energía. Entonces, ese problema interno, claro, al régimen pues le causa mucha preocupación y quizás intente pues de alguna manera volcar eso hacia el exterior. Lo que pasa es que también está en una situación muy peculiar, porque ahora mismo están intentando que se vuelva a activar el acuerdo de limitación nuclear, el JCPOA, este famoso, que es el acuerdo que ha alcanzado con Estados Unidos de no desarrollar armas nucleares a cambio de que se levanten las sanciones. Entonces, los iraníes, Ali Khamenei, el liderazgo iraní, se encuentran con el problema de que no puedo hacer cosas muy agresivas porque si no, no me van a renovar esto. Y si no me renuevan esto, pues yo sigo con las sanciones y sigo con la ruina. Y con la ruina tendré más protestas y tendré más gente enfadada. Entonces está en una disyuntiva difícil de resolver. Yo al régimen lo veo ahora quizás en la situación de mayores problemas, porque curiosamente ellos estaban ganando ventaja sobre Arabia Saudí en Oriente Medio. Ellos estaban ya en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, le han ganado la guerra a Arabia Saudí, claramente. Y sin embargo ahora, pues tienen el problema interno, las sanciones les están arruinando, entonces se encuentran en una tesitura que no pueden mostrarse muy agresivos fuera porque quieren que se levanten las sanciones. En el momento en que se levanten las sanciones tendrán acceso a decenas de miles de millones de dólares que tienen congeladas en cuentas en el exterior. Pero para que le levanten las sanciones no pueden ser muy agresivos. Entonces, pero sin embargo, como tienen un problema dentro, tienen la tentación de decir, bueno, pues ahora vamos a cohesionar a la población en Siria o en Yemen, ¿no? En la lucha contra Arabia Saudí. Entonces eso es un problema estratégico difícil de resolver. El régimen ahora mismo debe estar pensando bastante a ver qué hacemos. De momento están apoyando a Rusia, cosa que tampoco veo muy inteligente, porque como siguen apoyando a Rusia mucho, los norteamericanos les van a cortar la posibilidad de renovar el acuerdo, cosa que Biden en principio se mostraba favorable. O sea que tienen un dilema estratégico de primer orden, ¿no? Y una situación muy difícil. En primer lugar, felicitaciones, es una maravilla, se puede aprender mucho y me gustaría. Yo quiero hacer una pregunta, ¿la gastronomía india no tiene una gran influencia en la armonía, pues precisamente en ganar la paz por la gastronomía? Se está trabajando sobre buscar la paz precisamente a través de la gastronomía y de la armonía. China se refiere, o la India. China.
Bueno, podría ser. Lo primero que conocimos de la cultura china fue su gastronomía, efectivamente. Fue una de sus primeras tarjetas de visita cuando salieron al exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su importancia. Los franceses o los italianos han vendido su gastronomía como parte de su legado cultural y para abrir mercados también. Los chinos también. No, no estoy seguro de que la utilicen para buscar la paz, sí la armonía, porque bueno, contribuye, ¿no? Una buena gastronomía contribuye a la armonía. Pero sí, forma parte del legado cultural chino. Aunque con cualquier chino que hables te dice que lo que comemos aquí, que dicen que es chino, no tiene nada que ver con los chinos, con lo que comen ellos, ¿no? Yo no he estado en China, es una tarea pendiente, porque realmente es un país del futuro, ¿no? Entonces, bueno, el ir a China de alguna manera es como ir a Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Es el país que vendrá. Pero siempre te dicen eso. Pero vamos, sí, la gastronomía forma parte de su legado cultural y lo utilizan también como instrumento de penetración cultural, ¿no? Como parte de su cultura. Pues mi coronel, parece que se agotó un poco esto. Muchísimas gracias por la charla, que ha sido, a mi manera de ver, una clase magistral que nos abre la puerta a un mundo oculto y a entender cosas que están pasando allí. Y además, ya con esta charla, creo que cerramos el ciclo de la mejor manera posible y nos vamos con un buenísimo sabor de boca de todas estas 5 conferencias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. El año que viene nos vemos por aquí, si Dios quiere.